Bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, el tema que nos toca hoy es las ondas de choque. Como ustedes sabrán, es una técnica que se puede usar tanto en estética como en kinesiología. Es importante hablar un poquito de la historia. Sabemos que hace más de 6 años más o menos que esta técnica se empezó a dar a conocer. Principalmente si ustedes preguntan, a la mayoría de las personas van a hacer una referencia de que se utiliza mayormente en el área de traumatología o kinesiología. Y hace aproximadamente unos 6 meses, un año y medio, que se empezó a dar investigación a este equipo, pero en aplicaciones a nivel estético. Es importante este gran avance porque, bueno, es una de las terapias nuevas, una terapia que da muy buenos resultados en el corto plazo. Por eso esta técnica se proyecta para ser una de las técnicas más aplicadas hoy por hoy en el campo de la estética, no solo en Argentina, sino en el resto de los países. Por eso que es una herramienta fundamental a la hora de ofrecer el producto. Es una técnica que muy pocos tienen, no es muy conocida en el mercado y es una sesión que nos deja un rédito bastante importante en cuanto al costo y también en cuanto a la aplicación del tiempo. Más allá de eso, vamos a arrancar primero haciendo una descripción de las técnicas, principalmente en el área traumatológica, y luego sí nos vamos a detallar principalmente en la parte estética. Lo que sí me gustaría saber es cuáles son las aplicaciones que ustedes les van a dar al equipo, ¿sí? Es más a nivel estético, kinésico, para saber yo cómo apuntarlo. No sé si me pueden escribir ahí por el chat cuál es el uso que le van a dar principalmente al equipo. Bueno, en cuanto reciba la respuesta, continúo, ¿sí? También me gustaría saber si, además de Ismael y Camilo, con qué tipo de profesionales contamos, si son kinesiólogos, traumatólogos, si trabajan en el área de estética. Perfecto. Bueno, Isma, muchas gracias. Bueno, seguimos. Como les decía, van a poder aplicar el equipo tanto en estética como también a nivel kinésico, si bien a nivel terapéutico es más conocida. Por eso es que si ustedes buscan en la bibliografía, la mayor cantidad de información siempre apunta principalmente al área de rehabilitación. Mientras que en estética hay actualmente alrededor de 3 o 4 estudios importantes. Uno de ellos lo realizó la doctora Frisari en el Congreso del Doctor Pintos, donde vamos a ver que hay protocolos ya preestablecidos donde ustedes van a poder aplicar el equipo. Como ustedes ven, es un equipo digital que cuenta con una pistola de aplicación. Toda la base que ustedes ven aquí en la parte de abajo de la pantalla es donde va el compresor. Meditea lo que hace es comercializar ya sea el equipo por separado o en forma conjunta. Obviamente lo ideal sería tener las dos partes para no tener que diseñar una base diferente. Después vemos aquí arriba que tenemos la pantalla digital donde vamos a establecer todos los protocolos de trabajo, la presión, los impactos y la frecuencia de trabajo. Esa es básicamente la composición del equipo. Lo único que tienen que hacer ustedes es simplemente la aplicación, no necesitan ningún tipo de material extra. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a detallar primero qué es una onda acústica. Tengan en cuenta que es un equipo utilizado para la aplicación de ondas de choque radiales destinadas al tratamiento de trastornos de la piel, de los músculos y de las articulaciones. Vamos a ver más adelante que en el mercado se conocen no solo las radiales, sino también las focales, y vamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles son los beneficios que me puede brindar una técnica u otra. Si nos fijamos en el gráfico, lo que vamos a ver y lo que vamos siempre a poder modificar en el equipo es la intensidad, en este caso sería la fuerza de impacto que vamos a generar sobre un tejido, y el área de trabajo. Por eso es muy importante, siempre antes de dar comienzo a una sesión, hacer un buen análisis clínico del paciente, determinar cuáles son las afecciones, cuáles son las zonas tratadas, cuáles son las zonas que se va a poder pasar el equipo, cuáles son las zonas restringidas. Por eso es importante, antes que nada, antes de hacer la aplicación, conocer y hacer un examen muy extensivo de la afección del paciente. No en todos los casos vamos a poder aplicar ondas de choque. Por eso es importante que determinemos bien la afección. Si bien nos va a dar muchos beneficios, hay casos donde nos va a poder perjudicar siempre y cuando no lo apliquemos con ni la intensidad correcta ni en la cantidad de impulsos que realmente la afección necesita. Es decir que la onda nos va a permitir hacer una onda que va a chocar sobre el tejido, es una energía que va externa, de afuera hacia adentro, y lo que va a hacer es un fortalecimiento fundamental de los tejidos, ya sea a nivel de piel, ya sea a nivel de células grasas, o en el caso de la terapéutica a nivel músculo esquelético.
Tengan en cuenta que no solo vamos a trabajar en músculo, sino también vamos a trabajar en todo lo que sea la parte ósea. Si ustedes se fijan, a la derecha, en la parte inferior, cerca del lobo de Meditea, vamos a ver uno de los gráficos donde se demuestra la aplicación de la onda. Tengan en cuenta que la aplicación es solo en la zona donde ustedes apoyan el cabezal. Y tengan en cuenta también que es una onda que tiene mucha agresividad y que tiene mucha profundidad. Por eso es importante que la persona que lo utilice tenga un conocimiento de toda la fisiología del paciente, es decir, si hay estructura ósea, si se encuentra cerca de una zona donde hay prótesis. Es muy importante porque es una técnica que es muy invasiva y que tiene mucha profundidad de acción. Muchas veces nos preguntan cuál es la diferencia con una, por ejemplo, en el caso de estética, con una ultracavitación. Primero y principal, que acá trabajamos con como si fuera un martillo que se encuentra dentro del cabezal, que va a generar un impacto y eso se va a trasladar hasta llegar inclusive hasta una zona ósea. Por eso es que las aplicaciones, lo primero que podemos decir es que no solo vamos a lograr mayor profundidad, sino que la agresividad del tratamiento es mucho mayor. Por eso es importante que lo realice siempre un profesional, ya sea un kinesiólogo, un esteticista, una cosmetóloga o cualquier persona que esté asesorada a su vez con algún médico o algún kinesiólogo. Quizás esta técnica y más conocimiento tiene el kinesiólogo, debido a que, bueno, como surgió hace, como les comentaba anteriormente, hace más de 6-7 años, es una técnica que se aplica en el campo de la rehabilitación. Por eso seguramente los kinesiólogos van a tener un conocimiento mucho mayor de este tipo de terapias y de sus aplicaciones en las diferentes afecciones. Lo único que les pido que a medida que voy hablando, si tienen alguna consulta, me la van haciendo por el chat, ¿sí? La idea de esta charla es que me consulten todas las dudas, quizás hay algo que yo no digo, por favor, me interrumpen, me escriben por el chat y yo contesto rápidamente. Seguimos. Algo importante es hacer una diferenciación entre las focales y las radiales. Si bien la técnica básicamente consiste en lo mismo, si bien se trata de un golpe, de un impacto, de un martillo que va a generar una onda que se va a transmitir al tejido, vamos a ver una gran diferencia. Mientras que las focales son ondas que se van hacia un solo punto, es decir, a la zona afectada pura y exclusivamente, no tiene gran campo de dispersión. Existe muy poca dispersión en la energía, es decir, que se concentra solamente en el diámetro del cabezal. Hay mayor penetración en los tejidos. ¿Qué significa esto? Que la profundidad de acción, es decir, va a ser mucho mayor, debido a que al estar concentrada toda la energía en un punto, la profundidad va a aumentar considerablemente, siempre que la comparemos con una radial. Y hay una realidad también, al lograr mayor profundidad y a tener mayor densidad de potencia en un determinado punto, es muy probable que genere mayores molestias, teniendo en cuenta básicamente la potencia del mismo. Por eso es normal que muchas veces el paciente refiera un dolor un poco más intenso si lo comparamos con las ondas radiales. En este caso las radiales obviamente tienen un poquito de menos profundidad, tienen un poquito mayor de dispersión de energía, es decir que donde yo hago la aplicación puedo llegar a tener unos milímetros de dispersión de izquierda a derecha en forma de barrido, lo cual esto también por ahí nos podría ayudar no solo en el campo de la kinesiología o traumatología, sino nos va a servir muchísimo para todo lo que tenga que ver con celulitis, procesos circulatorios, para mejorar la circulación y mejorar, en este caso, una de las aplicaciones que más se usa, que es la celulitis. Y obviamente al tener menos densidad por punto de aplicación vamos a tener una menor dolencia en cuanto a la zona donde lo apliquemos. Por eso es importante que si bien la aplicación se hace de la misma forma, vamos a tener, digamos, menos dolencia, va a ser un tratamiento mucho más agradable para el paciente, pero más allá de eso, tenemos que aclarar que de acuerdo a la zona donde se trabaje, ya sea focales o radiales, en muchos casos puede generar una leve dolencia a la hora de la aplicación, que es algo normal y que es importante que ustedes se lo aclaren al paciente para que no se asuste. Seguimos. Aquí vamos a ver algunas de las indicaciones que tenemos principalmente en el área de la kinesiología. Codo de tenista, podemos trabajarlo en el hombro, siempre o no que haya calcificaciones. Codo de golfista, fíjense que estas patologías son principalmente de deportistas que se pueden aplicar o en cualquier paciente que no haga ningún tipo de actividad. En el caso de estética hace referencia principalmente a una afección que es la que más problemas nos trae, en este caso más en el caso de la mujer, que es la celulitis, que es un problema vascular,
bastante importante y una de las afecciones hoy en día más difíciles de tratar. Tendinitis en la parte de rodillas, tendinitis en distintos sectores de tobillo, una de las zonas de las más trabajadas principalmente en el área de la fascitis plantar. Esto es algo que se usa, o muchas de las lesiones que tenemos aquí en Argentina, que son en aquellas personas que hacen deporte, en este caso el fútbol, que suelen tener fascitis plantar. Esta es una de las técnicas más efectivas que hay hoy por hoy en el mercado para trabajar este tipo de afecciones. Además tenemos otro tipo de afecciones también para trabajar: dolor lumbar, enfermedad de neuroma de Morton, después pseudoartrosis, túnel carpiano, todo lo que tenga que ver con calcificaciones. Obviamente es uno de los equipos que va a lograr disolver y mejorar la movilidad de la zona. Después vamos a ver que hay evidencia ecográfica que nos va a permitir, y radiográfica que nos va a permitir ver la evolución de un paciente que no se hace ningún tipo de terapias a un paciente que ya se realiza un tratamiento con ondas de choque. Hay un cambio significativo con el correr de las sesiones. Por eso hay que aclararle al paciente que es una técnica innovadora que logra resultados en el corto plazo y que muchas veces hay determinadas afecciones que no responden a los tratamientos convencionales que usa un kinesiólogo, un traumatólogo, como por ejemplo el magneto, el láser, distintas, por ejemplo la onda corta, la radiofrecuencia. Muchas veces hay afecciones que no responden del todo. Es por eso que esta sería una nueva alternativa mucho más prometedora y obviamente que logra resultados en el corto plazo, que es uno de los factores a mi criterio más importantes de esta aparatología. Seguimos. Fíjense, este es un gráfico donde también vamos a ver un poco plasmado las zonas que nombramos anteriormente. Acuérdense todo lo que sea calcificaciones, problemas articulares, y lo podemos aplicar en todas partes del cuerpo, y el único caso donde no lo vamos a poder aplicar es en cuello y en rostro. Debido a la profundidad que genera la onda, está totalmente prohibido trabajar en esas áreas. Y también vamos a ver en las diapositivas siguientes que hay zonas como por ejemplo las zonas ganglionarias, las zonas donde haya prótesis, heridas, úlceras, también no se puede trabajar. Por eso es importante que determinemos bien el foco del dolor y cuáles son las zonas que no podemos trabajarlo. Tengan en cuenta que este es un trabajo a nivel muscular y óseo. No vamos a ver efectos en otros ámbitos o en otras zonas del cuerpo. Seguimos. Bueno, esto es lo más importante, ver cuáles son los efectos que genera la onda. Es un efecto analgésico, por eso es que vamos a poder trabajar cualquier tipo de dolor, cualquier, cualquier zona de dolor. Es verdad que también genera un efecto antiinflamatorio. Muchos preguntan si es más recomendado utilizar este tipo de onda o usar otro tipo de trabajos, como por ejemplo generar una analgesia con una onda TENS. Se puede combinar, habría que ver cuáles son las respuestas. Es por eso que pueden combinar terapias, láser, inclusive con ondas analgésicas, con electroestimulación. No necesariamente tienen que hacer solamente ondas de choque. Y algo muy importante, hay un aumento vascular de la zona. ¿Qué significa esto? Si yo logro aumentar la circulación en zona, voy a hacer que los tejidos estén no solo más nutridos, sino que tengan mayor disponibilidad de oxígeno. Y sabemos que cuando hay mayor oxigenación, cuando tenemos mayor llegada de nutrientes a las articulaciones, obviamente podemos trabajar procesos como artrosis, problemas articulares agudos, podemos trabajar contracturas, podemos trabajar dolores de cualquier tipo, ya sea por un traumatismo o por alguna lesión deportiva. Vamos a poder aplicar este tipo de técnicas. Y algo fundamental, y me parece a mí que es uno de los motivos por el cual se conoce tanto esta técnica, que es para fragmentación de los depósitos de calcio. Si ustedes ven en la fotografía que se encuentra en la parte inferior derecho, vamos a ver una flechita que nos va a marcar esa calcificación. ¿Cuál es la idea de la técnica? Es generar una movilización y ir eliminándola. ¿Para qué? Para liberar el movimiento, en este caso del hombro. Por eso es una de las técnicas más efectivas, no solo en hombros, sino también en lo que era, como habíamos dicho, en cualquier parte articular, fundamentalmente también en la parte de la planta del pie, que es uno de los problemas que nosotros tenemos habitualmente en las personas aquí que juegan al fútbol, como comentaba anteriormente. Esto lo que va a generar también es un aumento de la vascularización. Recuerden que
Lo que es angiogénesis refiere a que va a haber una mayor vascularización, la creación de nuevos vasos, y como decía, va a aumentar la oxigenación y la nutrición de los tejidos. Por eso es importante también, en casos de fractura, lo que va a ayudar es a aumentar la cicatrización. Es por eso que también nos va a ayudar cuando estamos trabajando con una fractura, no en el primer periodo, pero sí cuando se genera ya un trabajo de consolidación, vamos a ayudar a generar ese callo óseo, teniendo en cuenta que estoy generando una especie de inflamación en forma voluntaria para empezar a trabajar, y es decir, que el organismo se ponga a funcionar y que empiece a consolidar, no sea ya sea una articulación o en este caso una problemática ósea. Siempre lo ideal es verlo mediante una radiografía. Si ustedes hacen una radiografía, pueden hacer una radiografía antes de comenzar y una radiografía en la mitad de las sesiones como para ver cuál es la evolución del paciente. Esta es una de las formas más efectivas de verlo, al menos en el caso de rehabilitación. Después en estética vamos a ver cuáles son las otras formas de ver los resultados de la técnica y de poder mostrarle al paciente realmente que la técnica da muy buenos resultados. Seguimos. Me gustaría saber si tienen alguna duda hasta el momento. Ismael, si querés escribirme algo acerca de las dudas o consultas de lo hablado hasta ahora. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Otra de las hipótesis es básicamente explicar un poco por qué genera analgesia. Es porque se produce una destrucción de las terminales nerviosas, hay una inhibición medular, inhibición de las terminales nerviosas por liberación de endorfinas. Es un procedimiento muy similar a lo que vamos a trabajar también con otras ondas, como puede ser láser o ondas analgésicas mediante una electroestimulación. Después tenemos un efecto antiinflamatorio. Esto se da mediante la degradación de los mediadores de la inflamación por una hiperemia inducida. Recuerden qué significa una hiperemia, es un calor localizado. En este caso se va a generar por una cuestión de fricción por acumulación de energía. En este caso vamos a trabajar alrededor de 1000 a 1200 disparos y esa misma fricción me va a generar un aumento local en la zona. Es por eso también que hacíamos referencia anteriormente a un aumento de la circulación. Seguimos. Aumento temporal de la vascularización. Y aquí podemos hacer una referencia, si bien lo vamos a ver más adelante, que la celulitis en este caso es un compromiso circulatorio. Es por eso que esta técnica también la vamos a poder trabajar en el área de la estética. Si nosotros logramos liberar esas adherencias fibróticas y podemos mejorar la circulación, sin duda que vamos a mejorar muchísimo la calidad de la piel. Por eso me tomaba este tiempo como para retomarlo también con el área estética. Entonces vamos a generar una parálisis simpática inducida por las ondas, genera un impacto de alta precisión en una zona determinada, hay una ruptura, en este caso a veces con los capilares, combinación de células endoteliales, el espacio intersticial y activación del factor angiogénico, que significa una cicatrización, una regeneración constante de la zona. Por eso es importante hacerlo lentamente y con el correr de las sesiones, si hacemos una ecografía o radiografía, vamos a ver que a medida que va avanzando, obviamente los resultados van aumentando considerablemente. Después vamos a ver que aproximadamente se pueden llegar a hacer de 10 a 12 sesiones y ya a partir de la cuarta yo puedo generar alguna evidencia científica respecto a los resultados que se van obteniendo. Seguimos. Después tenemos fragmentación de los depósitos calcáreos. Esto es simplemente por un efecto mecánico, por un golpe que se va a generar en la zona, lo que va a generar una fragmentación, una absorción de esta problemática, estimulando los factores de crecimiento, y esto básicamente también está dado por esa vascularización, esa oxigenación que habíamos dado, principalmente va a generar una cicatrización. Por eso es importante que lo trabajemos lentamente y que principalmente estos beneficios se van a ver a partir de la cuarta sesión. Antes los cambios son muy bajos como para poder compararlo, pero a partir de la cuarta ya podemos hacer algunas mediciones como para, como decía anteriormente, comprobar los resultados. Fíjense, estas son algunas fotografías de las problemáticas que se presentan habitualmente. Si ustedes ven las flechas que se encuentran, lo que va a marcar esas son depósitos de calcio que se van generando en las articulaciones y obviamente esto lo que nos va a quitar es
la movilidad de la articulación. Por eso la importancia y la mejora sustancial que tiene el paciente luego de hacer este tipo de terapias. Tenemos que aclarar también que es una terapia que genera una leve molestia, no es como otras terapias que no generan ningún tipo de sensación, no refiere molestia como en otras técnicas. Aquí sí, vamos a trabajar con una onda muy profunda que muchas veces puede generar incluso alguna sensación de dolor. Por eso es importante que ustedes lo aclaren a sus pacientes, que es algo normal del equipo y que obviamente uno como profesional va a tratar de hacer a la técnica lo más confortable posible y que el paciente no tenga que sufrir demasiado a la hora de la aplicación. Fíjense, del lado derecho vemos una fractura donde tenemos también la aplicación de prótesis, por eso también es importante conocer si hay prótesis, de qué tipo de material es, en qué zona se encuentra, por eso después vamos a ver que es importante hacer una ficha clínica donde detallemos todo, desde los datos personales, las afecciones, si tiene colocado algún marcapaso, si el paciente en este caso, en el caso de la mujer, está cursando un embarazo, si tiene problemas articulares, si tiene alguna intervención quirúrgica. Toda esa información es importante para determinar si es conveniente hacer o no el equipo, qué intensidad utilizar, qué cantidad de impactos puedo generar. Por eso es importante, como decíamos antes al comienzo de la charla, hacer un buen examen clínico. En este caso, el kinesiólogo está muy bien preparado para hacer un buen examen y luego ver cuáles son las terapias que voy a utilizar, cuál es la combinación y fundamentalmente, si lo apuntamos directamente en este equipo, cuál es la intensidad y la cantidad de impactos que vamos a elegir. Seguimos. Este es otro caso que comentaba anteriormente. Se da en muchos deportistas, no solo a gente que juega al fútbol, sino muchas personas que hacen hoy por hoy atletismo o que hacen running. Esta es una de las afecciones más complicadas de trabajar. Seguimos. Acá vamos a ver algunas de las contraindicaciones y estas sí están exclusivamente dedicadas más que nada al área de la kinesiología, quizás para el área estética hay otro tipo de contraindicaciones. En este caso tenemos procesos inflamatorios, estamos hablando de una etapa aguda, ¿no? En una etapa donde estamos hablando que se genera una inflamación por algún cuadro crónico, en ese caso sí lo podríamos trabajar, por eso es importante evaluar cada caso por separado. Si hay procesos hemorrágicos y tratamientos anticoagulantes, si estamos hablando de que muchas veces puede llegar a quedar en algún caso algún hematoma, en este caso no sería prudente trabajar este tipo de terapia en este tipo de pacientes. Después tenemos, bueno, lo que es polineuropatías, en este caso es cuando se afectan varios nervios periféricos, obviamente si estamos hablando de una técnica tan invasiva, lo ideal sería no realizarla. Procesos neoplásicos, cualquier procedimiento donde haya habido alguna intervención quirúrgica, obviamente hay que esperar un periodo cicatrizal y la autorización médica posterior. Si hay enfermedades reumáticas que sean producidas por otro tipo de afecciones, en ese caso también habría que hacer una evaluación, pero lo ideal sería no trabajarlo. Todo lo que sea física de crecimiento, tengan en cuenta que esto se desarrolla principalmente en los niños y hasta los 25 años de edad, por eso es importante ver la zona donde lo voy a trabajar, porque esto está directamente ligado al crecimiento de los huesos, por eso es importante determinar las zonas donde lo voy a trabajar y la intensidad del trabajo. Seguimos. Estos son algunos de los efectos secundarios. Yo siempre digo que los efectos secundarios no en todos los casos pasan, pero sí es importante conocerlos y aclararlos, obviamente, cuando uno los va a aplicar al paciente para que el paciente sepa cuáles son las posibilidades que pueden llegar a suceder. La realidad es que en un 80% no sucede ningún tipo de estas problemáticas que ustedes ven aquí en la diapositiva. En algunos casos, donde hay fragilidad capilar, donde el paciente tiene una piel demasiado delicada, muchas veces puede llegar a generar algún hematoma que suele durar alrededor de 7 a 10 días y muchas veces este procedimiento se puede acelerar haciendo la utilización de alguna terapia ultrasónica, que como saben ustedes, la terapia ultrasónica también nos va a permitir disolver este tipo de cuadros donde hay hematomas y obviamente podemos acelerar este proceso. Pero vuelvo a repetir, no es algo para asustar, simplemente sí darlo a conocer como una leve posibilidad dentro del tratamiento. Tengan en cuenta que este tipo de problemáticas puede suceder muchas veces por el mal manejo de una intensidad o simple hecho de que el paciente tiene fragilidad capilar y bueno, esto es algo que está dentro de las posibilidades. El eritema es normal, que como decía anteriormente, el eritema, que es un calor localizado, se da referente a la cantidad de
pulsos, por una cuestión de fricción. O sea que es algo normal que va a suceder siempre. Usen la presión que usen. Y dolor, como decía anteriormente, puede ser en la mayoría de los pacientes, dependiendo de la zona donde lo trabajen y dependiendo también de la presión que van a generar en el cabezal. Pero es un dolor soportable muchas veces, también tiene que ver si lo están trabajando en una estructura ósea muy próxima, entonces muchas veces puede generar el paciente referir un poquito más de dolor, pero no es algo normal. Seguimos. Ismael, por favor comentame si voy bien, si necesitan algún otro tipo de información, si tienen alguna duda o seguimos. Bueno, seguimos. Otra de las cosas es importante tener los aspectos, es decir, qué intensidad tengo que usar, qué frecuencia tengo que usar, y tengan en cuenta que la intensidad, ¿qué es? Es la cantidad de energía que va a ir a los tejidos, es decir, la fuerza de impacto que va a generar esta onda sobre la zona a tratar. ¿Y eso de qué dependerá? Obviamente del tipo de afección, de la zona, si hay mayor o menor cantidad de tejido. Tengan en cuenta que con mayor cantidad de tejido, la onda va a tener que atravesar un montón de obstáculos para llegar al destino. Por eso es importante que, de acuerdo a la zona, cuanto menos cantidad de tejido haya, no solo la dirección, sino que la onda va a llegar muchísimo más rápido. Por eso es importante que si lo van a trabajar, no tanto en el campo de la kinesiología, pero sí en la estética, muchas veces el trabajar en una zona glútea, muchas veces la energía va a tener que ser mayor para llegar a destino, a nivel estético. Ya cuando trabajamos a nivel kinésico, al haber menos estructura, porque mayormente lo vamos a pasar directamente sobre alguna estructura ósea, en este caso sobre alguna articulación, la onda va a llegar en forma inmediata. Por eso decimos que es importante manejar bien la intensidad, obviamente delimitar bien la zona que se va a trabajar. La intensidad, acuérdense, es la energía depositada en un tejido y obviamente de acuerdo al tipo de afecciones vamos a poder subir o bajarlo. Mayormente, en la mayoría de los equipos que hay hoy por hoy en el mercado, se mide en bar o en milímetros de mercurio. En este caso es en bar, porque es una presión, no como en otras terapias que se miden en otras unidades de medida. En este caso podemos dividir el tipo de tejido, delgado, medio grueso, o de acuerdo al tipo de afecciones, si se trata más que nada de una calcificación, de una inflamación, vamos a trabajar obviamente en menos intensidad en un proceso inflamatorio que si vamos a trabajar una calcificación, porque ahí sí en una calcificación puedo llegar a generar mayor intensidad como para generar esta ruptura o para generar una mayor estimulación. Por eso es importante, vuelvo a repetir, hacer un buen examen previo, un examen clínico correcto para aplicar la intensidad adecuada. Igualmente esto uno puede ir probando a medida que va corriendo las sesiones, puede ir viendo cuáles son las repercusiones que tiene una onda, si necesito hacer más o menos impacto, o muchas veces en el mismo transcurso de la sesión puedo ir aumentando la presión para ir viendo cuál es la respuesta en el paciente. Acá hay varios protocolos, este es un protocolo que se hizo en España, hay protocolos que también se presentaron en Francia, es decir que hay bastante bibliografía hoy por hoy en internet como para ir buscando, este es uno de los que sabemos que da resultado. La cantidad de sesiones oscila entre 3 a 5 sesiones, obviamente a medida que va cediendo en este caso ya sea el dolor, o en este caso a medida que vamos haciendo las radiografías o las ecografías y vamos viendo una disminución de esa calcificación, podemos ir haciendo cada vez más espaciadas las sesiones y obviamente es un tratamiento que va a ir decrecientemente, es decir que a medida que vamos viendo los resultados podemos ir alejando las sesiones y obviamente esto es una mejora de la calidad de vida del paciente. Perfecto, acá ahora lo repetimos, Ismael. Decime si se escucha bien ahora. Perfecto, muchas gracias, Isma. Bueno, volvemos a repetir. Como decíamos, los protocolos, obviamente va a depender de qué de patología estemos tratando, pero mayormente todos coincidimos en que hay que trabajar alrededor de 3 a 5 sesiones y obviamente a medida que vamos viendo resultados y que el paciente va refiriendo una mejoría, podemos ir distanciando las aplicaciones. La frecuencia que utilizamos habitualmente es de una sesión semanal.
aunque en algunos casos hemos trabajado con algunos colegas que nos han dicho que se puede hacer cada 10 días, cada 15 días, ¿no? Obviamente dependiendo de la dolencia y de la urgencia que tengamos para acelerar el proceso. Otra de las cosas importantes también es establecer el área. ¿Por qué? Porque el área básicamente me va a dar la cantidad de disparos que necesito en una unidad de tiempo. Básicamente estamos hablando entre 1500, 2200 disparos, 3000 disparos, pero obviamente esto va a estar dado de acuerdo al área de trabajo. A mayor cantidad de área trabajada, obviamente vamos a necesitar mayor cantidad de impactos para generar el mismo efecto. Por eso una recomendación que les doy, que seguramente cualquier profesional del área les va a dar, es que marquen la zona a trabajar. Delimiten bien la zona para establecer, primero, la cantidad de sesiones, segundo, la cantidad de impactos y fundamentalmente la presión que van a utilizar. Esto les va a servir tanto en el área estética como en el área de la kinesiología y básicamente en todo lo que sea recuperación. Ismael, decime si se escuchó bien ahora la parte de protocolos. Perfecto, muchas gracias, Isma. Seguimos. Este es un protocolo, esto igualmente toda la información que ustedes tienen acá. Después, Ismael, si querés, me pasás un mail y te lo mando para que ustedes le puedan brindar a sus clientes toda esta información. Este es un protocolo que se hizo en un hospital, en este caso de España. Fíjense que se hizo con el mismo aparato, en este caso con ondas radiales. Se aplicó en una zona donde había dolor, alrededor de 2000 impactos. La frecuencia de 8 a 10 Hz, la densidad energética de 0,16, que es muy baja en este caso, y una sesión semanal, y se hizo alrededor de 4 sesiones. Estos protocolos pueden ir cambiando, es importante también que cada profesional haga su experiencia, que pueda subir o disminuir la cantidad de impactos, que pruebe con distintas frecuencias, que vaya probando también con las densidades en cuanto a la cantidad de energía por punto, pero en cuanto a las sesiones, lo ideal sería respetarlo, hacerlo básicamente una vez semanal, no más de eso, o a lo sumo poder espaciarla cada 10 o 15 días. Eso es el protocolo que hoy por hoy se está utilizando aquí, no solo en Argentina, sino en otras partes también donde se trabaja este tipo de problemáticas, y es lo que más da resultado, ¿no? Es decir, que el hecho de que genere más aplicaciones no me va a garantizar a mí mejores resultados. Por consiguiente, es hacerle perder tiempo al paciente. Seguimos. Yo aquí les traje esto, si quieren anotar igualmente lo pasamos rápidamente, son algunas de las evidencias científicas que se hicieron, son distintos autores que fueron probando, fueron viendo los resultados, hicieron estudios ecográficos, radiológicos, estudios de sangre para ver si había algún aumento de la oxigenación en zona, que esto es básicamente para que ustedes consulten y vean que realmente la técnica es una técnica que ya está afianzada y que tiene bastante evidencia empírica, por eso es que podemos trabajar tranquilamente. Fíjense también aquí, si bien los otros eran estudios que se realizaron en exterior y están todos en inglés, este es otro de los estudios muy importantes que yo encontré, que es sobre el tratamiento de tendinitis y bursitis calcificada, y obviamente el trabajo de choques. Ahí ven, si ustedes, los autores, después anótenlo, es un libro que está muy bueno. Obviamente no lo pongo todo acá porque si no, no terminaríamos más, pero si quieren anotarlo para verlo después, él hace un tratamiento bastante importante, donde hace un seguimiento con 30 pacientes, va probando las distintas ondas, va probando las distintas cantidades de impacto, va haciendo seguimiento con fotografías, y va viendo cuál es la evolución, y hace comparaciones con otras técnicas, hace combinación de tratamientos. Por eso es importante siempre ir actualizándose y ir viendo las distintas aplicaciones. Recuerden que esta es una técnica que surgió principalmente en el área de rehabilitación, en estética directamente no se conocía, entonces cuando vieron los beneficios y lograron entrelazar la información y ver que al mejorar la circulación, al poder trabajar las adherencias fibróticas, esto se podría también aplicar en estética, así que fíjense lo importante de conocer los efectos para ver cuáles son las aplicaciones que se puede dar. Y por cómo viene el mercado, estimo que se van a ir encontrando distintas aplicaciones a lo largo de este tiempo. Es por eso que el hecho de que ustedes cuenten con un equipo de estas características va a hacer que puedan trabajar muchísimas afecciones. Estos son algunos de los resultados que se vieron. Fíjense en fascitis plantar, que era lo que les comentaba anteriormente, es uno de los casos muy comunes aquí para que hace actividad.
Fíjense, de 17 artículos, pero miren lo que muestran la efectividad del tratamiento. Sobre el dolor, se atribuye a la mejoría del efecto placebo y obviamente los resultados se dan, como decía, a partir de la tercera sesión ya vemos un cambio bastante importante. Todo lo que sea epicondilitis humeral, tendinitis, fíjense que se probó en distintos tipos de pacientes. Nosotros cuando hacemos una investigación lo que es importante es probarlo con varios pacientes, con distintas afecciones, hacer los estudios radiográficos, ecográficos. Esto es importante para mostrarle al paciente los resultados. En cualquier investigación se debería hacer esto. Incluso la persona que tenga el equipo puede hacer radiografías, puede mandar a hacer alguna ecografía, ver cuáles son los cambios histológicos de la piel, cuáles son los cambios en las articulaciones. Esto básicamente va a dar más credibilidad y obviamente a nivel comercial va a ser mucho más efectivo. Tengan en cuenta que el tratamiento es muy efectivo. Si nosotros encima lo logramos plasmar con estudios adecuados, ustedes van a poder vender el tratamiento sin ningún tipo de problema. Fíjense, en estos son algunos de los casos. Fíjense, no sé si llegan a ver cuando yo apunto acá en el círculo, ahí se encuentra la calcificación que se encuentra entre la articulación. Fíjense, el kinesiólogo lo va a ver muy rápidamente. Fíjense que esto nos quita movimiento, nos da una disminución de la rotación. En el caso de que el paciente realice alguna actividad con esas articulaciones, en el caso de alguna persona que pueda llegar a jugar al tenis, fíjense que el hecho de mejorar esta capacidad de movilización nos va a permitir hacer una actividad libremente. Fíjense los resultados, son bastante radicales. Fíjense cómo desaparece esa calcificación. Esto cada vez es más común en personas que realizan actividades de alto rendimiento o personas mayores también tienden a tener esta problemática y el hecho de quitar movilidad muchas veces hace que la calidad de vida disminuya. Y fíjense que es bastante difícil trabajar este tipo de afecciones con otro tipo de terapias. Aquí el láser no me va a generar ningún efecto, aquí la magnetoterapia no me va a generar ningún tipo de efecto. La radiofrecuencia incluso, si bien me puede vascularizar, no me va a eliminar esa calcificación. Por eso fíjense la importancia de esta técnica y lo novedoso de los resultados. Fíjense, es bastante importante. Esto es importante tenerlo incluso hasta en el gabinete como evidencia científica para que el paciente vea los grandes cambios. Fíjense, acá se ve mucho mejor en la articulación esta calcificación y cómo luego, alrededor de 6 a 8 aplicaciones, cómo queda la superficie tratada. Esto se debería hacer con todas las técnicas que ustedes trabajan. Seguimos. Ahora para dar un poco más práctica vamos a ver la parte del equipo, si bien después lo vamos a ver en video. Al finalizar la charla lo que vamos a hacer es una simulación del paso a paso de cómo programar el equipo. Una de las partes del equipo que ustedes ven aquí es la manguera celeste, es la manguera de conexión que va desde el equipo, de la parte superior, es decir, en la parte de la pantalla, va directamente al aplicador, que es el que me va a generar el impacto sobre el tejido, y al lado, el conector blanco que vemos, también va conectado a la pistola aplicadora. Luego, a la derecha, en la parte superior, vamos a ver que tenemos el aplicador, es una base que tiene apenas unos centímetros, por eso tengan en cuenta que la dispersión de la onda va a estar dada pura y exclusivamente por el diámetro del cabezal, es decir que no vamos a trabajar en un radio de 10 a 20 centímetros, simplemente en un radio de alrededor de 4 o 5 centímetros, que es lo que tiene el cabezal. Después luego vemos en la parte de atrás del equipo, ustedes van a ver una especie de válvula. Esto es importante siempre tenerlo abierto porque muchas veces nos ha pasado de que al prender el equipo, hacer toda la conexión correspondiente, al establecer los protocolos de trabajo en cuanto a la presión, los impactos, si nosotros no tenemos abierta esta válvula que nos permite alimentar a la pistola aplicadora, no vamos a generar ningún tipo de disparo. Tengan en cuenta que esta manguera va conectada de la parte del compresor, pasa por esta válvula y luego se va directamente al cabezal, es decir que si yo no alimento esta pistola con la compresión que me va a generar de aire el compresor, no voy a generar ningún tipo de impacto. Por eso es importante que siempre, antes de comenzar, se fijen que la válvula esté abierta. En caso contrario, no van a poder ejercer ningún tipo de disparo. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Primero verificar que estén todas las mangueras conectadas, que estén los aplicadores bien aplicados y fundamentalmente, como les decía recién, que la válvula de paso esté abierta. Una vez que ya
en este caso controlé todos estos aplicadores, ahí sí puedo dar comienzo al encendido del equipo, en este caso en la parte inferior, después lo vamos a ver, y después al encendido de la pantalla. Por eso, siempre antes de comenzar, asegúrense de que todos los conectores estén en perfectas condiciones. Seguimos. Otra de las partes importantes del equipo, tengan en cuenta que aquí tenemos esta manilla que nos va a permitir subir y bajar la presión. Y recuerden, que era lo que me daba la presión, es la fuerza del impacto que voy a tener sobre la zona tratada. Es importante que estiren este aplicador hacia atrás para permitir la aplicación. Luego de que van aumentando o disminuyendo y encuentran la presión adecuada, tienen que volver a presionar hacia adentro para que la presión quede establecida y no haya ningún tipo de posibilidad de que varíe esa presión a lo largo de la sesión. Vuelvo a repetir, para programar la presión debo estirar esta manilla hacia afuera, hacia el lado de ustedes, y luego de eso voy a poder regular, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, aumentando o disminuyendo la presión, y luego de seleccionada la presión, luego vuelvo a presionar nuevamente esta perilla hacia adentro para dejarlo en forma permanente. Seguimos. Si ven el aplicador, tiene un interruptor que nos va a permitir ponerlo o no en funcionamiento, y va a ser el último paso a establecer. Una vez que, como decíamos anteriormente, verifique todas las conexiones, hice toda la programación correspondiente, lo único que me queda por hacer es agarrar el aplicador, colocar on y directamente ya lo aplico sobre el paciente. Después vamos a ver, aunque aquí en la foto ya lo vemos, la forma en que se debería agarrar el cabezal. Continuamos. ¿Cuáles son los parámetros a configurar? Cuando ustedes encienden el equipo, lo primero que le va a preguntar es la clave de acceso. La clave de acceso es flecha hacia arriba, flecha hacia abajo y Enter. Obviamente esta clave puede variar de acuerdo al idioma, ya sea en español, en portugués o en inglés. En este caso es simple flecha hacia arriba, flecha hacia abajo y Enter para dar comienzo a la configuración de los parámetros. Como les decía, esto igualmente es un poco básico porque esto lo van a encontrar en la bibliografía que se entrega con el equipo, está principalmente en la guía rápida que tiene que ver con el manejo del mismo. Fíjense, de acuerdo al idioma van a colocar la clave de acceso y acá sí ya nos detenemos, esto es bastante importante porque nos va a marcar en primer término los parámetros que necesitamos a la hora de usar el paciente. ¿Qué les recomiendo? Siempre cuando trabajen con un paciente, vamos a suponer que viene un paciente de 20 años, masculino, con una dolencia o con una patología de fascitis plantar. Lo primero que tengo que hacer es, una vez que determiné todos los datos personales del paciente, determinar cuáles son las dolencias, si se refiere a dolor, inmovilidad, cuáles son las problemáticas que tiene, colocar luego en la planilla cuál es la frecuencia que se va a utilizar, cuáles son las cantidades de disparos, cuáles son los métodos con los cuales voy a complementar con otras técnicas. Todo eso tiene que quedar en una planilla. Después más adelante vamos a ver cómo se debería armar esa planilla. Más allá de eso, lo primero que les va a aparecer en el equipo, luego que coloquen la clave de acceso, es la frecuencia. ¿Alguno de ustedes, Ismael, poneme por favor, saben qué es la frecuencia? ¿Qué significa la frecuencia de un equipo? ¿Qué es lo que me da la frecuencia de cualquier aparato de fisioterapia? A ver, Isma, si preguntas ahí si saben qué es una frecuencia o qué es lo que me mide la frecuencia de un equipo. A ver, ¿ahora se escucha bien, Isma? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí bien? Perfecto. Bueno, como ustedes saben, la frecuencia me puede dar dos datos muy importantes. En primer término, muchos equipos, la frecuencia es lo que me va a brindar, que es la profundidad de acción. Pero en otros casos también, en el caso particular de las ondas de choque, lo que me va a dar es la frecuencia, es la cantidad de impulsos en una determinada unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo dar, por ejemplo, en un minuto o en un segundo, puedo generar mayor cantidad de disparos, dependiendo de la frecuencia que yo coloque.
En un segundo puedo generar 10 disparos o en un segundo puedo generar 1000 disparos. Eso es lo que yo voy a regular con la frecuencia, es la cantidad de impulsos en una determinada unidad de tiempo. Esto va a tener que ver con el tipo de afección y obviamente también con la tolerancia. Muchas veces lo que puedo hacer es aumentar esa frecuencia para hacer el tratamiento un poco más agradable. Y también va a depender si es una afección donde hay una inflamación, muchas veces es preferible trabajar con una menor cantidad de frecuencia, una menor cantidad de impactos, y cuando trabajo alguna afección crónica, alguna calcificación, puedo aumentar la frecuencia para aumentar la cantidad de impactos en una determinada unidad de tiempo, aumentando así la efectividad del tratamiento. Después lo vamos a ver, pero ustedes van a tener en el equipo, y esto es importante aclararlo, en la mayoría de los equipos que hay en el mercado se puede variar en 1, en 2, en 4, en 8 o en 16 Hz. Mayormente para afecciones donde estamos por ahí en una etapa aguda, suelo trabajar con frecuencias más bajas y muchas veces cuando trabajo alguna afección crónica puedo llegar a referir a una frecuencia de 4, 8 o hasta 16 Hz. Entonces, lo importante que es de esta temática es frecuencia, no solo a veces me da la profundidad, sino muchas veces me da la cantidad de impulsos, la cantidad de impactos en una unidad de tiempo. Y esto, como decía anteriormente, es importante establecerlo de acuerdo a la afección que tenga el paciente. Entonces, este es el primer parámetro que van a modificar en el equipo. Por eso es importante, como decíamos, establecer la frecuencia adecuada de acuerdo al paciente. Seguimos. ¿Cuál es el segundo aspecto que les va a aparecer a ustedes en pantalla? Es la cantidad de impactos. Fíjense, como habíamos hablado anteriormente, que los impactos en base a qué se eligen, en base al área a tratar. Es importante que obviamente, cuanto mayor cantidad de área yo tenga, la cantidad de impactos va a aumentar. Mayormente el promedio que se hace es alrededor de 1000 a 1500 disparos en una zona mayormente de 10×10 o de 5×5 aproximadamente. En menos de esos disparos no voy a generar demasiados efectos. Más que nada porque tengo que vascularizar, tengo que movilizar y para ello necesito una cierta cantidad de disparos. Mayormente la bibliografía habla entre 1500, 2000, hasta incluso en algunos casos se llega a hacer hasta 2500 disparos. Seguimos. Otro de los parámetros, y uno de los últimos que van a poder configurar en el equipo, porque realmente es muy sencillo, luego de colocado la clave, lo que van a elegir es la frecuencia, luego de la frecuencia la cantidad de impulsos, y por último dato, vamos a elegir la presión. Que habíamos dicho de la presión, que es la fuerza de impacto que tiene el tejido, o la fuerza que vamos a generar, o la densidad de potencia que vamos a generar sobre la zona tratada. Tengamos en cuenta que la presión, como vimos en las diapositivas anteriores, se regula con esa manilla que habíamos visto, que hay que estirarla hacia afuera para poder modificar la presión. La aumentamos siempre que vamos hacia la derecha y luego de generar la presión que queramos, la volvemos a apretar y ya la dejamos establecida en un punto intermedio. Sí, Ismael, ahora a continuación de esto vamos a ver las aplicaciones exclusivamente en estética. Ya ahora en 3-4 diapositivas más pasamos exclusivamente a lo que es la parte estética, que también bueno, hay bastante evidencia científica, si les parece. ¿Se escucha bien ahora, Isma? ¿Seguimos? Perfecto. Continuamos. Acá va a haber un video que en este caso decidimos hacerlo al final de la charla, lo vamos a hacer directamente ahora online con ustedes, donde vamos a mostrar toda la programación del equipo, así que vamos a seguir. Y acá, como nos decía acá Ismael, la incumbencia a nivel estético, tengamos en cuenta que es uno de los tratamientos más nuevos, como decíamos anteriormente, pero hay que aclarar algo, no se puede aplicar en todas las zonas, no se puede aplicar en todo tipo de pacientes. Es decir, nosotros en los distintos estudios que hicimos, junto con médicos que se dedican a la parte estética, hemos comprobado que los mejores resultados se dan en dos afecciones puntuales, en celulitis, en primer término, y en zonas donde haya alguna adiposidad localizada. Vuelvo a repetir, las indicaciones y los resultados más visibles que se dieron a medida que se hicieron los distintos estudios fueron principalmente en celulitis y posteriormente en todas zonas donde haya alguna
adiposidad localizada, pero principalmente en zona corporal y trabajando siempre de la cintura hacia abajo. En este caso, la función es la misma, la mecánica hace exactamente lo mismo, genera una fragmentación, una movilización. Tengan en cuenta, si nosotros hacemos un razonamiento, ¿qué es la celulitis? Entre otras cosas, la celulitis es un compromiso circulatorio, no hay buena vascularización, hay un alentecimiento de la circulación, no hay buena llegada de nutrientes, de oxígeno a la superficie. Por eso muchas veces, en este caso las mujeres de la cintura hacia abajo siempre tienen celulitis, siempre tienen un problema vascular que puede variar de acuerdo al tipo de piel que tengan, pero siempre hay un complejo trabajo de circulación. Por eso podemos decir aquí, y está comprobado, que este equipo los va a permitir aumentar la circulación porque trabaja directamente sobre las adherencias fibróticas. Si yo logro fragmentar, movilizar y reducir, voy a ver como consecuencia un aumento de la circulación. Y al haber un aumento de circulación, voy a ver un aumento de la circulación que me permite trabajar mayor disponibilidad de oxígeno y mayor llegada de nutrientes a los tejidos. Tengan en cuenta que si bien la celulitis tiene un trabajo no solo a nivel circulatorio, sino que también tiene que ver con una cuestión de sedentarismo, de alimentación, esta es una de las técnicas junto con la ultracavitación que más resultados da. Tengamos en cuenta que esto lo que hace es disminuir el edema, aumentar la eliminación de las toxinas estancadas. Por eso es una técnica que vamos a ver al correr de las diapositivas que es muy recomendable trabajar con un proceso de drenaje linfático. Se puede trabajar con drenaje linfático manual o si bien si tienen con una aparatología, en el caso de la presoterapia o la vacuumterapia sería una de las técnicas ideales para trabajar este tipo de terapias. Entonces, vamos a leer un poco la definición. Es una terapia de ondas acústicas que logran provocar una descompresión de los vasos linfáticos. Esto es lo que les decía anteriormente. Vamos a mejorar rápidamente la circulación. Vamos a eliminar esa retención de líquido que podemos tener en una determinada zona. Vamos a eliminar esas toxinas, pero para ello, como decíamos anteriormente, es importante no solo la aplicación de esta técnica, sino también la complementación con algún trabajo manual de drenaje linfático. Vamos a destruir esas fibrosis que se generan habitualmente, que no permiten esa buena circulación y esa buena oxigenación de los tejidos. Y fundamentalmente vamos a ver una mejora inmediata en cuanto a las irregularidades que se generan, por lo general en la zona glútea o en la zona granulosa también, esos hoyuelos o depresiones, vamos a ver un gran cambio. Esto ya a partir de la primera y segunda sesión ya vamos a evidenciar un aumento de la circulación, una hiperemia, y después vamos a ver que la aplicación en estética es completamente diferente a la aplicación que se genera en kinesiología. Esto es importante después cuando veamos la aplicación de que en el caso de kinesiología o en la parte de recuperación, ya sea muscular o ósea, vamos a trabajar sobre el aplicador fijo. Es decir, establezco la zona a tratar, coloco el aplicador y genero la cantidad de disparos que la zona me permita. Puedo ir moviéndolo, pero siempre fijo en la zona afectada. Mientras que en las afecciones estéticas, que en el caso de una adiposidad o una celulitis, se trabaja en movimiento. Y también se suele colocar alguna sustancia de acople para permitir el deslizamiento del cabezal. Por eso es importante que ustedes sepan que, ya sea en rehabilitación o en kinesiología, el aplicador es fijo, local, no se puede mover, se trabaja a lo sumo moviéndolo, pero sobre la zona afectada. Mientras que en el área estética se trabaja de distal a proximal, trabajando de abajo hacia arriba, en forma de movimiento, es decir, movimientos ascendentes y descendentes, aplicando alrededor de 10, 30, 40 disparos por cada zona. Eso es lo que yo debería generar a la hora del trabajo en estética. Incluso la mayoría de los profesionales lo que hacen para aumentar la velocidad de desplazamiento colocan alguna sustancia de acople, que en este caso puede ser algún gel neutro o puede ser algún aceite o alguna loción que me permita el buen desplazamiento. Tengamos en cuenta que la única función de esta sustancia de acople es facilitar el movimiento, no tiene ningún doble sentido, no tiene ningún otro efecto más que la movilidad. Por eso no hace falta colocar ninguna sustancia activa, no hace falta colocar nada con algún principio para celulitis. Sí lo pueden usar posterior, pero a la hora de trabajar en estética con simplemente utilizar un aceite o una loción o a lo sumo un gel neutro es más que suficiente. Sí, en realidad no es que veamos, Ismael, una sesión, un cambio inmediato, pero sí podemos referir un eritema bastante importante, vamos a ver una mejora en la circulación, hasta incluso la sensación del paciente
es bastante importante. Habitualmente nosotros lo combinamos siempre, posterior a hacer muchas veces la onda de choque, hacemos un drenaje linfático manual en lo posible, o en este caso con la presoterapia, y inmediatamente se ve una mejora en la calidad de la piel, principalmente por, obviamente, la estimulación que está generando. Obviamente que en un proceso, una afección tan complicada como la celulitis para trabajar, no se puede mejorar en una sola sesión. Pero sí a lo que me refería es que se ve un cambio en la textura de la piel, se ve un eritema, se ve una mejora en la circulación directamente posterior a la aplicación, que obviamente no es la que me debe interesar a mí. Yo lo que debo generar es un efecto a largo plazo. Para eso, ¿qué debo hacer? Varia cantidad de aplicaciones y combinación con otras técnicas. Pero sin duda, si yo trabajara solamente con este equipo, a partir de la tercera o cuarta sesión voy a notar gran diferencia en cuanto a la calidad y la textura de la piel, que es donde mayor resultados voy a generar. Si ustedes se fijan en la foto que ustedes ven aquí debajo, fíjense esa rugosidad que se tiene la piel, esas ondas, esas depresiones, con el correr del tiempo, incluso si lo pueden combinar también con radiofrecuencia para aumentar el espesor dérmico, es impresionante los resultados que vamos a obtener. Por eso, como decía, hay un resultado en la posterior, en el inmediato, pero tiene que ver mediante este efecto de la movilización, de la fragmentación, del aumento de circulación, de la hiperemia. Pero no es el efecto que a mí me debe importar, porque para solucionar la celulitis o mejorarla en todo aspecto, requiero de varias sesiones, requiero de una combinación con otros tratamientos, con radiofrecuencia, ultracavitación, fundamentalmente mucho con maniobras de drenaje linfático, pero sin duda que puedo generar muy buenos resultados ya en el corto plazo. No sé si quedó respondida la pregunta, Isma. Isma, ¿me escuchás? Eh, ¿Quedó respondida la pregunta? Muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Se podría complementar, en realidad, tengamos en cuenta que la cavitación no solo va a lograr menor penetración, sino que trabaja en capas más superficiales. Quizás no va a generar un trabajo sobre las adherencias fibróticas. Tengan en cuenta, si yo logro eliminar esos tabiques, aumenta inmediatamente el trabajo sobre la circulación. La ultracavitación, a mi punto de vista, lo utilizaría principalmente más en una adiposidad. Si bien tengamos en cuenta que al reducir el adipocito voy a liberar o voy a descomprimir la parte vascular, no voy a trabajar sobre los tabiques. Los tabiques con una ultracavitación no voy a lograr eliminarlos por completo. Cosa que con una onda un poco más agresiva, como es la ondas de choque, sí lo voy a poder generar. Por eso es que podría trabajarlo en forma combinada, tranquilamente. Podríamos ir alternando, también tendría que ver un poco con la evaluación clínica que le hagan del paciente, ir viendo los resultados, pero sin ningún tipo de duda se podría ir combinando con la ultracavitación, ya sea con baja frecuencia o pueden trabajarlo cada 15, 20 días sin ningún tipo de problema. Pero vuelvo a repetir, no vamos a tener el mismo alcance que tenemos con una onda de choque, teniendo en cuenta que ahí sí vamos a trabajar en profundidad sobre los tabiques, que es básicamente el problema más importante, que no me permite realmente generar una buena circulación. La ultracavitación, como decía, estaría más apuntada más a la parte adiposa, si bien me puede mejorar el hecho ya, como decía anteriormente, de reducir el adipocito, mejora la circulación, no creo que estemos trabajando de raíz el problema. Por eso, como decía, complementándolo creo que vamos a obtener muy buenos resultados. ¿Quedó claro, Ismael? ¿Alguna otra consulta que quieran hacer al respecto? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Fíjense esto es lo que les decía. Fíjense si lo que estoy marcando, esta parte, este tabique que ustedes ven acá, es muy difícil que yo con una ultracavitación, si bien hoy por hoy los ultracavitadores trabajan con mucha potencia, es muy difícil que yo pueda romperlo para destrabar
y poder mejorar así rápidamente la circulación. Por eso es que esta técnica sí me daría más resultado en este tipo de casos, que son casos más complejos. Fíjense que hay depresiones bastante importantes, ya hay un poseo celulítico bastante importante, que es provocado obviamente por esa retracción que me genera este tabique y que hace que, fíjense, estos círculos que ustedes ven acá son los adipocitos, y obviamente a mayor cantidad de adipocitos y al existir encima algún tabique que no me permite y me genera una retracción, obviamente voy a alentecer y voy a disminuir la vascularización de la zona. Por eso es importante, y como decías anteriormente, poder combinarlo. Para eliminar el tabique y para generar un trabajo un poco más invasivo, haría las ondas de choque y lo podía complementar cada 15 días con aplicaciones de ultracavitación combinado con drenaje linfático y también cada 21 días poder trabajar la parte dérmica también, como para mejorar el aspecto con una radiofrecuencia o con aplicación de sustancias. Pero sin duda que con las ondas de choque voy a trabajar en mayor profundidad y generando resultados mucho más rápidos, obviamente. Seguimos. ¿Cuáles son los efectos que me genera? Bueno, básicamente es un aumento del flujo circulatorio. Esa es la idea del equipo, básicamente. Sabemos que básicamente la patología tiene un problema vascular, entonces si yo logro, como decía antes, mejorar la circulación, el efecto va a cambiar considerablemente. Fíjense el gráfico comparativo de una piel que tiene celulitis, tiene un problema vascular, con respecto a la piel que tiene sin celulitis. O sea, fíjense que la cantidad de vasos es la misma, simplemente que obviamente la cantidad de hipocitos disminuye y obviamente hay una mejora sustancial en cuanto a la vascularización en la zona. Por eso no solo es importante trabajar con ondas de choque, sino con cualquier terapia que ayude a eliminar esa retención de líquido, esa cantidad de hipocitos. Y una de las formas más utilizadas hoy por hoy es la ultracavitación. Combinado con drenaje linfático, también vamos a ayudar a descomprimir. Seguimos. También que está comprobado, cualquier onda que se genere en el exterior, ya sea una ultracavitación, en este caso una onda de choque, va a aumentar la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad voy a hacer que esté la zona mucho más receptiva a poder utilizar otro tipo de terapias. Tengan en cuenta que también podría llegar a complementarlo posteriormente con una mesoterapia, en el caso que trabajen con algún médico profesional, en el caso de que quieran trabajar con una electroporación. O sea, no solo además de generar movilización y fragmentación, voy a generar también un aumento de la permeabilidad, es decir, que voy a dejar la zona sumamente receptiva también a recibir otro tipo de terapia, ya sea una meso, ya sea electroporación con alguna sustancia hipolítica o reductora, o mismo también trabajar con algunas otras terapias invasivas, como la hidrolipoclasia ultrasónica, que también la realiza un médico, o muchas veces también otra de las terapias que se suele utilizar hoy por hoy mucho en celulitis es la carboxiterapia, que es la aplicación subcutánea de CO2 medicinal. Es una de las terapias más utilizada y que logra resultados rápidamente. Es decir que posterior a esta aplicación puedo generar muchos tratamientos, pero sin duda los que les recomiendo es no dejen de hacer un drenaje linfático para descomprimir. Una vez que logro fragmentar y movilizar, es importante descomprimir para eliminar no solo la retención de líquido que haya en la superficie, sino también para, como decíamos antes, el fin principal, que es aumentar la vascularización de la zona. Seguimos. Algo muy importante que no siempre se suele hacer, quizás las esteticistas que se encuentran ahí, esto lo hacen en forma habitual, pero es importante hacer una buena limpieza. Tengan en cuenta que el hecho de afinar la capa córnea, el hecho de que no haya ningún tipo de sustancia, hace que sin duda la onda pase más rápido, que genere mayor profundidad de acción. Otra de las cosas importantes que también está comprobado, no solo en las ondas de choque, sino también, como decíamos antes, en la ultracavitación, es que cuanto mayor esté hidratado el tejido, la onda se conduce muchísimo mejor. Por eso la importancia de la hidratación en la superficie. Y esto lo aclaramos exclusivamente más en el área estética. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo una hidratación? Mediante mesoterapia, mediante la aplicación tópica de algunas sustancias que ustedes consideren necesarias, que tengan la función de retener la molécula de agua, como puede ser, por ejemplo, el hialurónico. Es decir, que al aumentar la hidratación en superficie voy a hacer que la conducción de la onda sea muchísimo mayor y por consiguiente voy a obtener muchísimos mejores resultados. Otra de las cosas importantes, que esto al menos aquí en Argentina no se suele hacer, es generar la marcación correspondiente. ¿Por qué es importante? Porque primero voy a establecer la zona a tratar, voy a establecer cuáles son los parámetros, cuáles son las intensidades, los tiempos, cuáles son las combinaciones con otros tratamientos. Por eso es importante para no perder de vista por dónde estoy trabajando.
Esto se puede hacer con un lápiz dermográfico, que es un lápiz tradicional que se usa en la parte quirúrgica seguramente, lo van a poder conseguir en cualquier lado, y bueno, es importante marcarle el área a trabajar, ya sea celulitis lo van a trabajar sobre la zona glútea, marcando el área de trabajo, si lo van a trabajar sobre algún tejido adiposo, también hacer la marcación correspondiente. Seguimos. La hidratación, como decía, se puede hacer mediante mesoterapia, electroporación, se puede hacer mediante iontoforesis si tienen algún equipo de ionto con corriente galvánica, o si no tienen ninguna de esas terapias, lo pueden hacer en forma tópica con alguna sustancia, como decía anteriormente, que tenga la función de retener esa molécula de agua. Sin duda, y les puedo asegurar que no solo en ondas de choque, no solo en ultracavitación y fundamentalmente también en radiofrecuencia, el hecho de que ustedes hagan una buena hidratación les va a garantizar alrededor de 10 o 20% más de resultados. Seguimos. Otro de los puntos importantes para generar mayores resultados en el paciente, como decíamos anteriormente, vamos a pasarlo rápidamente, es una evaluación clínica del paciente, determinar qué tipo de afección tiene el paciente, qué tipo de celulitis. No en todos los estadios de celulitis es bueno aplicar todas las técnicas. En este caso hay que ver si es un estadio leve, si es un estadio más avanzado, si hay un componente hematoso, principalmente para qué, para establecer cuál es la presión adecuada. Por eso siempre anótense en una planilla qué tipo de afección, qué tipo de piel, qué grosor, qué cantidad de tejido adiposo tiene, cuál es la reacción, qué tipo de tratamiento se hizo previamente, si es alérgica a algún producto. Todos esos parámetros son de suma importancia a la hora de programar un equipo, y más un equipo que tiene tanta profundidad y es tan invasivo como este. Por eso, tómense el tiempo de generarse una buena planilla para establecer todos estos protocolos. Y también es importante anotar en la planilla cuántos impactos se aplicaron, en qué zona se hizo, cuál fue la referencia que hizo en este caso el paciente, si sintió dolor o no, cuáles son las zonas que se van a tratar, cuántas sesiones se va a hacer, con qué se va a combinar. Por eso es muy importante que realicen una buena ficha para hacer un buen seguimiento del paciente. Y por último, también complementarlo con alguna actividad o algún protocolo domiciliario, que ustedes, en este caso la esteticista lo conoce a la perfección, cuáles son las sustancias o los tratamientos que se van a dar para que el paciente lo haga en su consultorio. Esto lo muestro rápidamente, ustedes seguramente ya lo deben tener en sus clínicas, un modelo de ficha, el motivo de la consulta, cuál es la problemática que tiene el paciente. Porque muchas veces nos sucede que el paciente tiene quizás adiposidad en abdomen, en glúteos, tiene edema generalizado en piernas, tiene flebitis, tiene problemas varicosos severos, pero tengo que establecer cuál es la prioridad para el paciente. Yo no puedo hacer ondas de choque en todo el cuerpo, no puedo hacer ultracavitación 2 horas, no puedo estar 3 horas haciendo radiofrecuencia. Hay que establecer cuál es la molestia que tiene el paciente. Si el paciente me dice quiero trabajar en primer término o lo que más me molesta es el abdomen, bueno, trabajo con todo el arsenal, con todas las técnicas que esté a mi disposición en esa superficie. Luego de generar el resultado deseado, paso directamente a otra superficie. Eso es al menos lo que nosotros recomendamos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué afecciones se detectaron? ¿Cuál es el tratamiento que ustedes van a seguir? Si se hace ondas de choque, ¿cuánto se va a hacer? ¿Cuántas sesiones? ¿Qué cantidad de impactos? Fundamental todos los datos personales, esto tiene que ver más con una cuestión comercial, le puedes mandarle las promociones y demás. Y fundamentalmente, esto es un dato que no puede faltar nunca en una planilla, y menos cuando utilizamos ondas de choque, qué enfermedades tiene, o qué enfermedades cursó, que si toma algún medicamento, si tiene algún antecedente crónico, o tiene implantes o dispositivos electrónicos, si tiene alguna alergia a algún producto, si tiene algún antecedente tumoral. En ese caso va a ser importante la autorización médica. Y esto es una de las formas para poder trabajar tranquilo, para que ustedes elijan los parámetros adecuados. Siempre es importante, y esto sí, como decíamos, además de la evidencia que podemos tener mediante las radiografías, las ecografías, para mostrarle el resultado del paciente, acostúmbrense, y más con este tipo de técnicas, a tomar fotografías, a medir los contornos, a ver la cantidad de kilos que hay en cada uno de los pacientes, los talles, las alturas, cuáles son los aspectos que ustedes ven en la piel, qué tipo de piel tiene, si hay hidratación, si hay deshidratación, si hay flacidez, si es adiposidad con celulitis, si hay hipotonía, si hace falta tener un aumento del tono muscular. Todos estos parámetros van a ser importantes también a la hora de generar o mostrar en este caso los resultados, si toma alcohol, si realmente fuma. Eso obviamente, más allá de que tengan un equipo de onda de choque que es excelente y que va a haber muy buenos resultados, se va a ver empeñado también por los malos hábitos del paciente, en este caso del paciente.
Esta es otra ficha, la vamos a pasar rápidamente, después yo se los mando. Es lo que deben tener siempre cuando hacen algún trabajo, más que nada tan invasivo como este, como es las ondas de choque. Seguimos. Y aquí es lo que les comentaba, cuáles son los tratamientos que se van a hacer, la cantidad de sesiones, colocar la frecuencia, si se va a hacer una vez semanal, si se va a hacer cada 15 días, si se va a hacer en forma continua, cuál es el tiempo de aplicación, cuál es la intensidad que se utilizó. Esto es importante colocarlo principalmente en las ondas de choque, cuánta cantidad de bares se usó, qué cantidades de impacto, qué frecuencia se usó. Esto es sumamente importante para que luego, cuando vuelva a la próxima sesión, no tengamos que estar investigando o tengamos que estar probando alrededor de 15-20 minutos hasta generar la frecuencia adecuada o generar la presión adecuada. La zona que trabajamos, si hay alguna observación que ustedes consideran pertinente, si quedó algún hematoma, si presentó dolencia, eso es importante anotarlo en la ficha, y si lo van a combinar o no con alguna sustancia, y si lo llegan a aplicar con alguna sustancia, cuáles de ellas se utilizaron. Esto es básicamente un ejemplo que lo van a usar en cualquier aparatología, pero más cuando trabajan con técnicas tan invasivas como las ondas de choque o, en este caso, también la ultracavitación. Otra de las formas de comprobar los resultados es mediante la fotografía. Siempre saquen, siempre en el comienzo de la sesión y luego transcurrido el tiempo. En este caso, si el paciente viene constantemente, puedo hacerlo en la primera, en la cuarta y en la 10ª sesión puedo tomar fotografías para evidenciar los resultados sin ir a un trabajo ya un poco más complejo, que es hacer algún estudio radiológico o ecográfico para ver cuál es la densidad del tejido, cuál es la vascularización que tiene. Que bueno, muchas veces yo sé que a veces hay que mandarlo a hacer estudios, ya es un poco más costoso para el paciente. Pero muchas veces con la fotografía, la toma de medidas y el cambio que ustedes van a poder plasmar en la foto, es un motivo fundamental para que no solo el paciente quede conforme, sino también para que pueda recomendar el tratamiento a otros compañeros o colegas que tengan. Algo a tener en cuenta es que traten siempre de que la foto sea con una misma cámara, que tenga el mismo tipo de luz, que se evitan siempre trabajar sobre una superficie plana, mayormente de color blanca, para ver siempre que la foto sea lo más objetivo posible, para poder comparar, ¿sí? Si bien esto es simple a modo de prueba y de que ustedes puedan hacerle ver los resultados a cada uno de los pacientes. Y por último, y más cuando se realizan este tipo de terapias, lo ideal es hacer un consentimiento donde el paciente se hace responsable de los efectos que va a generar determinada técnica. Esto básicamente nos pasa, y fundamentalmente, si el paciente llega a tener alguna problemática que nosotros desconozcamos, o bien que ha pasado en muchos casos, que el paciente omita simplemente por querer hacerse el tratamiento, y ustedes no puedan llegar a perder la matrícula, es importante que hagan completar esta ficha y fundamentalmente que sea firmada por el paciente. De esta manera, ustedes van a poder trabajar sin ningún tipo de problema y asegurarse de que todos los datos que les dio el paciente son fehacientes y no pueden generar ningún tipo de problemática. Seguimos. Otra de las formas para saber dónde puedo aplicar las ondas de choque, esto no sé si ustedes lo conocen, Isma preguntaba a ver si conocen esta forma de medir o de determinar cuáles son las zonas que están comprometidas vascularmente. Se llama placa termográfica, lo que mide es la vascularización en zona. Y bueno, quería saber si ustedes allá la conocen, seguramente por ahí ya lo tienen, no sé, me gustaría saber si ellos o las esteticistas que están ahí cuentan con este elemento. Perfecto, muchas gracias, Isma. Hay dos formas. Una de las formas que por ahí es un poco más efectivo, más científico, es trabajar con estas placas, que fíjense lo que nos va a marcar es la circulación que hay en superficie, es decir, los colores claros nos están indicando, ok, ok. Bueno, yo si quieren después voy a averiguar si consigo el lugar donde las venden y les paso si quieren la dirección como para que si les sirve lo puedan adquirir o puedan investigar un poco más acerca de esto. Más allá de eso, como decía, básicamente lo que hace la placa es determinar un poco más preciso dónde hay o no circulación. Es decir, si bien siempre hay zonas vascularizadas, hay zonas que están mejor vascularizadas y zonas que están menos vascularizadas. Incluso se puede usar para comparar el previo
con el posterior luego de la aplicación, ya sea de una ondas de choque, de ultracavitación o cualquier otra terapia que logre aumentar la circulación. Fíjense, las zonas de colores claros dicen o nos dan el parámetro de que hay buena circulación, y las zonas oscuras, como ven ustedes en la foto en la derecha, en la parte derecha, van a ver que esos colores oscuros, o negro en este caso, es porque hay un alentecimiento de la circulación. ¿Qué pauta nos da esto? Que ahí es un tratamiento ideal para hacerlo con las ondas de choque. ¿Por qué? Voy a hacer un aumento vascular, voy a hacer un eritema, voy a romper esos tabiques que me están comprimiendo esos vasos, que son los que me nutren la zona, y por consiguiente voy a ver una mejora bastante importante. Ahora sí, si no tengo este tipo de placas, lo que puedo hacer es simplemente con la contracción de la zona, puedo determinar cuáles son las zonas donde hay irregularidades o donde hay un compromiso circulatorio. Esto nosotros lo hacemos como para tener una precisión y poder marcar realmente dónde se encuentra la problemática, y no perder tiempo en zonas realmente donde no lo necesiten. Pero como decía anteriormente, también se puede hacer mediante la contracción y pueden también generar la marcación correspondiente. No es imperioso que tengan este tipo de materiales. Seguimos. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros y también qué es lo que recomiendan los profesionales? Es hacer una marcación, determinar dónde se encuentran esas irregularidades, dónde se encuentran esos tabiques. Y es ahí donde yo voy a generar las aplicaciones correspondientes. Pueden marcar con un marcador, con lo que ustedes consideren necesario. Hacen la marcación de todos, absolutamente cada uno de los puntos, que ustedes vean dónde se encuentran esas depresiones, y aproximadamente por punto puedo llegar a trabajar. Recuerden que si bien esto se trabaja en movimiento, puedo llegar a trabajar hasta 2.000, 3.000 disparos en una zona glútea, o trabajando incluso hasta debajo de la rodilla en la parte poplitea. Si extiendo todo ese trabajo, puedo llegar a trabajar a más de 2.000, 2.500 impulsos. Todo obviamente tiene que ver con la cantidad de zonas que voy a tratar. Seguimos. Fíjense este caso. Las marcaciones corresponden justo donde se encuentran los tabiques, donde se encuentran esas pequeñas depresiones. Bueno, es ahí donde yo tengo que trabajar con las ondas de choque. Una técnica muy efectiva. Y recuerden siempre acompañarlo con un drenaje, ya sea manual. Si me piden un consejo, muchas veces manual uno puede direccionar mejor el trabajo, pero bueno, también con la presoterapia también es válido, o con una terapia de vaco, o no sé si ya se conoce como terapia endermológica, también es factible poder utilizarlo. Seguimos. Fíjense que antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí tenemos un cuadro bastante complejo. No solamente tenemos flacidez dérmica, sino que tenemos celulitis, un estadio bastante avanzado ya con un poseo celulítico. Y fíjense que además tenemos falta de tonicidad muscular y encima tenemos que adiposidad localizada. O sea que este es un cuadro bastante complejo, es un cuadro bastante interesante para poder trabajar con las ondas de choque y también realizar una combinación con otro tipo de terapias. Tengan en cuenta que con las ondas de choque lo que voy a trabajar es la parte circulatoria y en gran parte también la parte adiposa. Es decir, la solución a nivel vascular la voy a ver, la voy a mejorar, pero la parte dérmica yo no la puedo trabajar con un equipo de ondas de choque. ¿Qué puedo utilizar ahí? O puedo hacer mesoterapia, o puedo hacer terapia de radiofrecuencia, o trabajar con alguna sustancia para lograr alcanzar. Con un equipo de onda de choque no voy a aumentar la tonicidad muscular. Por eso ahí puedo llegar a utilizar también una electroestimulación. Por eso, fíjense qué importante es hacer un buen examen. Es decir, bueno, este paciente tiene celulitis, tiene un estadio 3 o tiene una celulitis mixta, o tiene edema, tiene flacidez muscular, tiene flacidez dérmica. Y una vez que ustedes tienen todos esas condiciones, todo ese armamento de afecciones para trabajar, ustedes van a establecer el protocolo de trabajo. Fíjense, lo mismo que hablamos anteriormente. Muy sencillo, solamente van a tener que variar la frecuencia, que dijimos que va de 1 a 16, la cantidad de impactos, que tiene que ver exclusivamente con la cantidad de superficie a tratar, y la presión, que es la fuerza de impacto. Tengan en cuenta acá que en zonas corporales, en zona glútea, que por lo general hay mayor cantidad de tejido, puedo llegar a aumentar un poquito más la presión, no voy a tener ningún tipo de problema, y obviamente el hecho de pasarlo en movimiento y al haber mayor cantidad de tejido, es muy difícil que el paciente me manifieste algún tipo de dolencia o molestia. Yo, en estética tiende a ser un poquito más agradable, porque mi idea no es trabajar a nivel muscular ni óseo, sino que la idea en este caso es trabajar a nivel adiposo y circulatorio, o sea que mayormente es muy difícil que el paciente refiera dolor o molestia. A lo sumo puede generar alguna vibración, algún
sensación de impacto, pero que no genere dolor, que es lo más importante. Seguimos. El protocolo que hay en estética, esto realizado también por la doctora Frisari, es una frecuencia alrededor de una sesión que se puede hacer cada 15, una vez cada 10 días, es un buen protocolo de trabajo. Se puede trabajar, en este caso es un ejemplo de muslo, pero se puede trabajar en todos sectores de piernas. Tengan en cuenta que el tiempo no excede más de los 15 minutos trabajando por zona, los humos, como les decía, si trabajan de la zona glútea hasta la zona poplitea, no van a tener ningún tipo de problema en trabajar a lo sumo 10 minutos como máximo, por cuadrante o por zona. El número de sesiones puede ser de 8 a 10. Tengan en cuenta que esto varía de acuerdo a los resultados. Tengan en cuenta también que lo van a combinar con otro tipo de terapias. Es por eso que muchas veces con simplemente 8 sesiones ya van a haber resultados bastante interesantes. O muchas veces va a haber casos que vamos a necesitar más tipos de sesiones. Pero bueno, eso queda pura y exclusivamente a criterio del profesional. Es importante que, obviamente, en la medida que lo vayamos combinando con otras técnicas, puede ser que el proceso se acelere y que no necesitemos tantas sesiones. Por ahí en 4 o 5 sesiones ya vemos un resultado bastante interesante. Pero eso va a depender de cada paciente y de todas las aparatologías que tengan y de las terapias manuales que ustedes realicen. Seguimos. Los efectos, que son básicamente algunos de los efectos, siempre y cuando, como decíamos antes, utilizando una presión inadecuada o trabajando en una zona que no se puede trabajar. El eritema es normal, es algo que suele quedar, no solo cuando hacemos zona de choque, cuando hacemos cualquier energía térmica, siempre hay un enrojecimiento que a lo sumo puede llegar a durar como máximo internamente 40 o 30 minutos en el tejido. Pero es algo que se va, no es algo que el paciente se tenga que asustar y aclarárselo como algo normal, más allá de que no es un efecto secundario, sino que mayormente suele quedar posterior a la aplicación, no es algo para asustarse porque esto se va rápidamente. Hematomas, como decíamos anteriormente, es muy difícil, y menos en el caso de estética, que se generen. Puede pasar en algún paciente, porque bueno, siempre hay pacientes muy complejos a nivel vascular, cuando hay mucha fragilidad capilar, muchas veces puede llegar a haber alguna aparición en algún hematoma, que como decía anteriormente, si ustedes tienen alguna terapia ultrasónica, van a hacer que el hematoma se disuelva rápidamente. O sea que no es algo como para preocuparnos, pero bueno, tiene que estar dentro de las posibilidades, por eso es importante siempre, por más que no pasa habitualmente, aclarárselo al paciente como para estar prevenidos con respecto a este tipo de aparición. Seguimos. Fíjese el tratamiento y la evaluación, como les decía anteriormente, si van a ser de 8 a 10 sesiones, saquen fotografía, hagan todas las mediciones correspondientes antes de empezar el tratamiento, hagan una primera evaluación, mayormente siempre es a la mitad de las sesiones, es decir, si van a hacer 10 a los 5, si hacen 8 obviamente a los 4, toman nuevamente las medidas, ven la densidad vascular, ven la densidad dérmica, ven los cambios histológicos que hay en la piel, para ver si es necesario agregar otro tipo de terapia, si es necesario hacer más sesiones, y vuelven a hacer una última evaluación al final de tratamiento. Es ahí donde ya pueden plasmar los resultados y obviamente lo que hacemos acá habitualmente cuando vemos buenos resultados es plasmarlo en fotografía y ponerlo en nuestro consultorio como para que la gente que venga vea cuáles son los efectos que genera esta técnica tan novedosa. Fíjense, número de sesiones 8, frecuencia 1 cada 15 días y la combinación también con agentes como ultracavitación, radiofrecuencia, en este caso puede ser cualquiera que tengan, ya sea inductiva, resistiva o capacitiva, cualquiera de ellas es válida. Y como decíamos, drenaje linfático puede ser manual o con la presoterapia también es válido. O a lo sumo si tienen terapia neumológica, que como dijimos anteriormente, también nos va a dar muy buenos resultados. Seguimos. ¿Cuáles fueron los resultados que vimos en la mayoría de los pacientes? Tengan en cuenta que esto se hizo con una prueba con 30, 40 pacientes para ver realmente los resultados. Siempre es importante tener una buena cantidad de pacientes. No puedo yo arrojar resultados simplemente con un caso, sino que puedo compararlos. Cada caso es completamente distinto. Por eso es que todos estos resultados se hicieron a partir de un examen bastante importante en aproximadamente 30 a 40 pacientes. Y en todos ellos hemos comprobado que hubo no solo disminución en cuanto a las medidas, en cualquier zona donde lo hemos trabajado, sino también hay un aumento de la densidad dérmica. También hemos comprobado que hay una estimulación del colágeno, es decir, si nosotros sabemos que un equipo estimula el fibroblasto, sabemos automáticamente que es el encargado de generar colágeno elastina, que son los que nos va a dar una buena estructuración de la piel. Es decir, que también podríamos mejorar un poquito la densidad dérmica.
Vamos a disminuir esas irregularidades porque vamos a estar trabajando directamente sobre esos tabiques que nos permiten una buena circulación y fundamentalmente si también lo combino con un drenaje linfático como decíamos anteriormente, vamos a proceder con la eliminación del edema, que es en este caso una retención de líquido localizada, principalmente se puede en la zona glútea, suele pasar mucho en rodillas, en zona de trocánter, cara interna de piernas, es una de las problemáticas también que suelen tener en este caso las mujeres. Seguimos. Fíjense, acá hay una evidencia también, como decíamos en este caso ecográfica. Fíjense que además de mejorar la circulación, fíjense cómo se mejora el espesor dérmico. Ustedes si se fijan en la parte derecha van a ver cómo la cantidad de elastina y colágeno hace que el tejido sea uniforme, que tenga mayor densidad, que tenga mayor uniformidad. Por eso es que esta es una de las formas que yo puedo comprobar los resultados con esta técnica. Contraindicaciones, que esto no lo hemos visto por ahí tanto apuntada a la estética, sea antecedentes tumorales, pura y exclusivamente con la autorización médica. En este caso, no hay que arriesgarse a poder hacer el tratamiento, si bien esto tiene una acción directa sobre la vascularización, si hay células malignas en el torrente, no es bueno generar ningún tipo de movilización. Por eso, solamente con autorización médica lo podemos ya realizar. Si hay problemas hepáticos o renales, no, porque en este caso también va a haber un grado de eliminación que se va a metabolizar a nivel hepático o renal, como lo hacemos también con la ultracavitación, por eso no es conveniente si el paciente tiene algún problema bastante importante en esa zona, lo ideal sería no hacerlo. Sobre estructuras donde haya implantes, más allá de que hoy por hoy los implantes que hay son de titanio, lo cual no va a generar ningún tipo de problema, pero sí puede llegar el paciente a referir un poco más de molestia de lo habitual. Por eso es que siempre, como les decía, este dato lo van a tener siempre y cuando en la ficha técnica o en la ficha clínica que ustedes hagan, coloquen todos estos parámetros importantes, básicamente para que si hay un implante no lo trabajen sobre la zona afectada o que trabajen con menor intensidad, si el paciente tiene un problema hepático renales, muchas veces lo pueden hacer más distanciado, muchas veces de acuerdo al cuadro, evitar de hacerlo, si el paciente tiene algún problema de anticoagulación y esto puede llegar a generar una agresión bastante importante, no es adecuado hacerlo. En embarazadas obviamente no se hace en ningún tipo de técnicas en caso de que haya lastimaduras, heridas recientes, si hay algún proceso infeccioso, ningún tipo de terapia, y menos una terapia donde vamos a estar trabajando en distintas áreas, como las ondas de choque, no se va a poder hacer. Por eso es importante conocer esto de antemano, si no vamos a poder generar algún problema en el paciente. Y algo muy importante que tampoco lo hablamos, más que nada en el área kinésica, pero sí lo vamos a hablar ahora en estética, es hay zonas que no se pueden hacer, principalmente por la cercanía muchas veces a las zonas ganglionarias, que son zonas muy sensibles, zona precordial no se puede hacer, obviamente en la parte abdominal embarazadas está contraindicado, sobre cualquier órgano de los sentidos no se puede hacer, zona orbital, esto en rostro no se puede hacer por la agresividad y la potencia del equipo, recuerden. Zonas con procesos inflamatorios en una etapa aguda no es aconsejable y como decíamos anteriormente, en cuello, rostro, cabeza no, por la profundidad y la potencia que tiene el equipo, podemos generar una lesión bastante interesante. Por eso es que en esos casos queda totalmente prohibido la utilización no solo de este tipo de terapias, sino también zonas como, o terapias, mejor dicho, como la ultracavitación, está totalmente prohibido trabajar en facial, por el alcance principalmente que tiene. A nivel orbital no se puede trabajar, a nivel auditivo tampoco se puede trabajar, en la zona de los ganglios, en la zona de tiroides tampoco se puede trabajar. O sea que estas zonas son las que vamos a tachar y no vamos a poder hacer ningún tipo de trabajo con este tipo de terapias. Muy buena pregunta. Mayormente mujeres amamantando, quizás no tanto con las ondas de choque porque no es tanta la movilización que se genera comparado quizás más con la ultracavitación. Mi recomendación es quizás en un tiempo prudente, o sea, esperemos un par de meses como para poder hacer el tratamiento. Más de la ultracavitación, al menos no tenemos referencia en cuanto a la zona de choque que haya tanta movilización como sí lo hay en la ultracavitación. Tengan en cuenta que aquí podemos llegar a generar 1000 disparos en una unidad de tiempo muy largo contra 1.000.000 de oscilaciones que genera la ultracavitación. Es decir, la fragmentación y la movilización que se genera con un ultracavitador es un poco mayor
a la que se va a generar con las ondas de choque. O sea, la eliminación de ácidos grasos y glicerol que se va a dar es mucho mayor cuando trabajamos con ultracavitación. Si a mí me preguntan en ultracavitación, yo diría que hay que esperar un tiempo prudencial. ¿Sí? Y tengan en cuenta que esto se metaboliza vía hepático y renal. Es decir, que se va a ir eliminando en forma gradual con el correr de las sesiones, en forma de orina principalmente, y parte se va a volver a metabolizar en el tejido. Por eso la importancia no solo también de tomar líquido, como decíamos anteriormente, hacer una buena dieta depurativa, en el hecho de tomar mucho líquido, hacer un buen drenaje linfático, generar una compresión en la zona donde se hizo la técnica y fundamentalmente, muchas veces, no en todos los casos, pero nosotros recomendamos hacer una compresión. Supongamos que ustedes lo van a aplicar en glúteos o en abdomen, luego de pasar la aparatología, hagan una leve compresión. Como parte se va a eliminar, residualmente parte se vuelve a reacomodar. Entonces el fin de la elastocompresión lo que hace es comprimir para que ayude a metabolizar si hay algo que haya quedado dando vueltas, y también la función en este caso de la elastocompresión es la parte de modelación. Pero mi recomendación es que hay que dejar pasar un tiempo prudencial y fundamentalmente más en la ultracavitación, no tanto en las ondas de choque. La eliminación baja bastante en cuanto a la comparativa si la hacemos con la ultracavitación. Este es un protocolo sugerido: ondas de choque cada 15 días, ultracavitación se puede hacer también cada 10 días. La carboxiterapia, recuerden que es la infiltración de solución, en este caso de CO2 medicinal, en el tejido subcutáneo. Y también se puede hacer mesoterapia con productos lipolíticos una vez semanales. Es decir, que se puede complementar tranquilamente con otro tipo de terapias. Quizás mi recomendación es no hacer más de 3 terapias por sesión. Para mí lo ideal sería hacer ondas de choque, ultracavitación y drenaje linfático. Podríamos hacerlo y da muy buenos resultados, y podríamos hacer tranquilamente cada 21 días radiofrecuencia. ¿Por qué este razonamiento? Porque con las ondas de choque, ¿qué hago? Y la ultracavitación genera un aumento de circulación, o sea que voy a trabajar directamente sobre adiposidad y celulitis. Con la radiofrecuencia voy a trabajar la parte dérmica, y si incluso le agregara electroestimulación, podría trabajar la parte muscular. O sea que voy a trabajar en los 3 planos más importantes del cuerpo. Primero que tengo el músculo. Si logro trabajar con ejercicio o con electroestimulación, soluciono la parte muscular. La parte adiposa y circulatoria la tengo solucionada porque tengo el equipo de ondas de choque y tengo el equipo de ultracavitación. Pero además, que debo combinarlo con drenaje linfático para eliminar todas las toxinas, todos los residuos que el organismo no necesita. Y por último, que tenemos la parte dérmica, una de las más difíciles de tratar. ¿Cómo se soluciona? Con radiofrecuencia. Es por eso que si ustedes combinan ese tipo de terapias, van a ver un resultado sí o sí. No hay forma de que no generen resultados haciendo una buena combinación de tratamiento. Por eso es importante que determinen bien la afección. No en todos casos van a poder hacer radiofrecuencia, no en todos casos es conveniente hacer ultracavitación, pero en la medida que el tejido lo amerite, lo van a poder combinar sin ningún tipo de problema. ¿Alguna otra consulta, Ismael? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Me escuchan bien? Estoy esperando a que escriban a ver si hay alguna otra consulta. Bueno, a ver, me detengo un segundo, quiero ver a ver si tienen alguna otra duda más. Perfecto. Eh, sí, en realidad, habitualmente, al menos en mi caso, en base a la experiencia que tengo después de tantos años, lo que nosotros recomendamos es trabajar a lo sumo 2 zonas, no más de 2 o 3 zonas, lo ideal, porque bueno, muchas veces como también
es importante que la combinación con otros tratamientos no nos da los tiempos y muchas veces también es una acumulación de técnicas, primero que obviamente aumenta la sensibilidad del paciente, segundo que los costos son mayores y fundamentalmente que no siempre el hecho de estar una hora con cada técnica no me garantiza mejores resultados. Mi recomendación es no trabajar más de dos superficies, y más si te voy a trabajar glúteos, que ya es una zona que me lleva muchísimo tiempo. eh, yo a lo sumo haría así, dos zonas, porque supongamos que lo máximo que te pueda llegar a tardar son 30 minutos como máximo. Sí, yo sin duda no haría más de dos superficies. Pero bueno, eso queda a criterio profesional, queda a criterio también del paciente, si está dispuesto a pagar. Tengamos en cuenta que obviamente a medida que va aumentando la zona también es mucho más costoso el tratamiento. Vamos a necesitar mucho más tiempo el paciente en cabina por el hecho de que vamos a combinarlo siempre con un drenaje, vamos a combinarlo también con sustancias, con una buena limpieza. Entonces, de cierta manera, el hecho de trabajar muchas zonas hace que no pueda trabajar de forma completa combinando con buenas sustancias, combinando con otras terapias. Por eso es que habitualmente siempre nos preguntan si se puede hacer en varias zonas y la respuesta es siempre la misma, es no más de dos superficies, concentrarse en la zona afectada y poder hacer un trabajo interdisciplinario en una misma superficie. Fíjense en el caso, si ustedes ven, analizamos el caso que se ven en la foto, por ejemplo, este paciente tiene celulitis, un grado bastante complejo, tenemos adiposidad y flacidez. Es decir, que voy a necesitar varios agentes. Ya de por sí, la onda de choque la voy a poder aplicar sin ningún tipo de problema. Pero solo no voy a poder solucionar el problema porque hay flacidez. Yo voy a poder mejorar la circulación, pero si yo no aumento la densidad dérmica, el resultado final no va a ser el óptimo. Si no logro haber un levantamiento mediante la estructura muscular, no voy a ver buenos resultados. Entonces lo ideal es trabajar con varias técnicas al mismo tiempo, poder aprovechar el tiempo lo máximo posible. Tengamos muchas veces que el paciente viene una sola vez al consultorio, o al menos aquí en Argentina muchas veces a lo sumo pueden llegar a venir dos, a lo sumo. Entonces, bueno, a veces tenemos poco tiempo para trabajar con todas las terapias. Y si hacemos 3, 4 zonas, terminamos trabajando con una sola técnica, no logramos una combinación, por ende el resultado final disminuye bastante. Pero bueno, vuelvo a repetir, queda a criterio profesional, como poder se puede, pero bueno, lo ideal es ir trabajando por superficies y a trabajar con todas las técnicas que tengamos a nuestro alcance. Seguimos. Y bueno, básicamente la idea era ver un poco cuáles son las indicaciones, los efectos, cómo pasarlo, cuáles son las frecuencias que se pueden usar en el equipo, cuáles son los alcances terapéuticos, cuáles son las combinaciones con otras técnicas. Pero bueno, básicamente como cierre es decir que bueno, la técnica es muy efectiva, es bastante profunda, es bastante agresiva, por ende es importante, como decíamos antes, hacer un buen examen, es importante trabajarlo con mucha precaución, es importante evidenciar los resultados y también es importante que ustedes también hagan su propia experiencia, que puedan ir variando, que no solamente se rijan por estos parámetros que nosotros manejamos. Es verdad que siempre se va aprendiendo algo nuevo, es verdad también que los protocolos se pueden cambiar, que pueden surgir nuevas formas de uso, pero bueno, básicamente las cosas más importantes, creo a mi criterio, las vimos, que son los alcances, las indicaciones y fundamentalmente los aspectos a tener en cuenta. No sé si ustedes tienen alguna consulta, si hay algo que haya quedado, o que algo que quizás yo fui muy rápido o algo que no haya quedado claro. Si por favor me pueden escribir para ver y podemos profundizar sobre algún tema en particular que les haya quedado ahí en el tintero. Bueno, soy todo oídos, escucho. Sí, en muchos casos, no solo con la ultracavitación, tengo muchísimos clientes que bueno, tienen el equipo no solo de ondas de choque, sino también de ultracavitación y muchas veces el hecho de usar una plataforma vibratoria se podría utilizar. Si me piden un consejo, realmente lo ideal sería hacer alguna actividad aeróbica. Tengan en cuenta que el hecho de movilizar y el hecho de fragmentar, lo ideal sería combinarlo con una actividad aeróbica. ¿Para qué? Para consumir esa grasa que se movilizó como energía. Y qué mejor que poder hacer alguna actividad aeróbica como correr, hacer alguna caminata durante 30, 40 minutos, sería por ahí lo ideal. Como poder se puede usar, sé que da muy buenos resultados con la plataforma, haciendo un trabajo local en la zona también donde se aplicó ya sea la ultracavitación o en este caso las ondas de choque, se puede hacer sin ningún tipo de problema, pero no se olviden de hacer el drenaje. Ondas de choque, ultracavitación, drenaje y por último puedo hacer una aplicación con un trabajo bien localizado en una plataforma vibratoria sin ningún tipo de problema.
Es más, creo que la combinación de ese trabajo va a dar muy buenos resultados, al menos es la experiencia que tenemos nosotros. Bueno, en realidad no podríamos hablar de porcentaje, se puede ver, en mi criterio siempre hay una mejora bastante importante, lo que pasa que es muy subjetivo, hay que ver para cada paciente qué es una buena mejora. Lo que sí podemos asegurarles es que los resultados van a estar dados, en una mejora en la circulación, en una eliminación de las depresiones, va a haber una mejora en la calidad de la piel y otra de las formas de hacerlo es mediante la toma de medidas, mediante las fotografías. O sea, esa es la forma más importante de ver un resultado. Eh, sí puedes plasmarlo en una reducción de medidas, tomando las medidas, eh, podríamos evidenciar de cierta manera la reducción que se genera, podemos mediante las fotografías evidenciar la mejora que hay en la calidad de la piel, podemos hacer ecografías, podemos utilizar las placas termográficas para ver cómo ha mejorado la circulación. Pero bueno, no podríamos hablar exactamente de un porcentaje. Yo creo que si analizamos el 100% de los casos, en un 80% siempre se refieren buenos resultados, pero no sé si es bueno colocar un porcentaje. Sí puedo garantizar de que el resultado va a estar dado, va a haber muy buenos resultados en el corto plazo, pero la única forma de plasmarlo es mediante la fotografía, mediante las mediciones, mediante el control de peso, mediante la evidencia dérmica que va a quedar. Creo que esa es la mejor forma de que el paciente contrate el servicio y aquel que ya se lo esté realizando, mostrar realmente cuáles son los resultados. Me parece que eso es lo más importante. No hablaría tanto de porcentaje, porque es algo que no en todos los pacientes se va a dar, es muy variante de acuerdo al tipo de paciente. Entonces, el hecho de elegir un porcentaje es bastante arriesgado de parte del profesional, porque muchas veces decir que, no sé, da un 90% de resultados o de reducción, no en todos los casos va a ser así. Bueno, el hecho después la decepción es mucho mayor. Bueno, Isma, muy buena pregunta. Nosotros habitualmente cuando hacemos un tratamiento de 8 a 10 sesiones, en este caso si lo comparamos con lo que es ultracavitación o ondas de choque, luego de hacer las 10 sesiones hacemos una nueva evaluación determinando cuáles fueron los resultados, es decir, si se cumplió con la expectativa que tiene el paciente y con la expectativa que tiene el profesional, pero sin duda que en la mayoría de los pacientes que vienen a nuestro consultorio, eh, tienden muchas veces a hacer actividades, muchas veces no, entonces es importante mantenerlo. Luego de terminar las 10 sesiones se puede hacer un mantenimiento cada 21 días o cada 2 meses, pero va a tener que ver directamente con los cuidados que tenga el paciente posterior. Siempre después de cualquier tratamiento, a veces con ultracavitación o radiofrecuencia, hacemos un mantenimiento cada 21 días o cada 2 meses, hacer un mantenimiento un poco más intensivo, también combinando con otras técnicas, pero simplemente con la función de mantener, más que nada que tengamos en cuenta que los pacientes con la edad obviamente va aumentando la flacidez, si no hace actividad física va a haber hipotrofia muscular, si el paciente no toma los recaudos en cuanto a los cuidados alimenticios, de hidratación y aplicación de sustancias, obviamente si el paciente no lo mantiene esto va a ir decayendo, por eso siempre bueno, en la medida que el paciente tenga en este caso las medidas económicas adecuadas, ir manteniéndolo. Luego de terminar el tratamiento, nosotros recomendamos cada 21 días hacer un refuerzo, fundamentalmente cuando trabajamos ultracavitación o ondas de choque, o en este caso también radiofrecuencia, hacer un mantenimiento. Y todo también dependerá de los cambios de la piel. Es importante si tenemos celulitis, si mejoró, si empeoró, si los hábitos también que tiene el paciente van también de la mano. Entonces es importante si el paciente se cuida o no. En mi criterio eso tiene que ver también con cómo va cambiando la formación del paciente. Hay muchos pacientes que se cuidan y pueden venir cada 2 meses, hay otros pacientes que no se cuidan y bueno, ahí en este caso hay que hacer un mantenimiento constante, pero bueno, queda a criterio del profesional, hay que ir viendo cómo va evolucionando. Hasta incluso a veces nos pasa que decimos 10 sesiones y muchas veces no alcanza, o no vemos los resultados que realmente queremos ver, el paciente realmente no queda conforme, y bueno, a veces se puede hacer una extensión de tratamiento, haciendo 6, 7 sesiones más, volver a hacer una evaluación y luego sí ya entrar en la etapa de mantenimiento. Pero bueno, eso hay que verlo con cada paciente, uno tiene que ver el paciente para determinar realmente si es aconsejable seguir o no.
Otra vez se puede colocar audio. A ver si Ahí te logro veo, Ismael. hablar directamente con él. ¿Ahí me ves? ¿Y me escuchas? ¿Me escuchan ustedes? Ahora los veo, pero no los escucho. ¿No me escuchas nada? Veo que están dos mujeres sentadas, una arreglando la cámara. Sí. No, este no es la mujer, este soy yo. Perfecto. Sí, se ve muy bien. Pero, Ah, ahí te escucho, Isma. ¿dijiste se ven muy bien ellas? Sí, se ve perfecto. Ajá. ¿Cómo andás, Isma? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Tienen alguna Mira, duda? quiero que ellas tengan consultas directamente, Mati. ¿Ok? Perfecto, no hay problema. ¿Ya? A ver si escuchas, si puedes hacer alguna consulta, si escuchas. Es que todavía estoy como, no sé cómo programar bien la sesión en el tiempo. No sé si ya voy a trabajar glúteo, no sé cuánto tiempo le tengo que aplicar al glúteo en sí, porque hablan de 5 minutos, pero no sé si los 5 minutos para el glúteo completo o ese lo puedo dividir entre muslo y glúteo. Entonces estoy como... ¿Escuchaste, Matías? Sí, perfecto. En primer término, los protocolos que están establecidos que di en la diapositiva tienen que ver con un glúteo normal. Mayormente, más de 5 o 10 minutos como máximo no vas a trabajar por zona glútea, si trabajas solamente el glúteo. Si ya vas a agregar la parte a llegar hasta detrás de la rodilla, ahí puedes ya extenderte alrededor de 10 minutos por cada lado de la pierna. Por eso, más de 10, 15 minutos por lado no vas a trabajar, sea la zona que sea que un paciente con poco tejido, que sea un paciente más voluminoso, más de 10 minutos por área no vas a trabajar. Y yo lo haría cada 15 días, aplicando más o menos 1000, 1200 disparos, hasta 2000, de acuerdo a la superficie y la tolerancia del paciente por área de trabajo. Si aplico más tiempo a la sesión, no va a asociar el tiempo de la sesión con un resultado. No siempre el hecho de tener mayor cantidad de aplicación de una técnica te va a dar más resultados. Se supone en base a los estudios que vos haciendo 1500, a lo sumo 2000 disparos, o si lo querés traducir a tiempo, en 10 minutos por área vas a generar el resultado correspondiente. Lo mismo sucede cuando utilizas ultracavitación. El hecho de estar una hora con la técnica no te garantiza resultados porque el organismo tiene un tiempo de eliminación que en esto también se asemeja muchísimo. Por ende, el hecho de hacer más sesiones o más tiempo de aplicación no garantiza siempre mejores resultados. Tiene que ver más que nada con que en 10 minutos vos terapéuticamente ves un resultado bastante interesante sin tener que poner en riesgo el hecho de la eliminación que va a haber posterior. Si bien, como dije anteriormente, no es lo mismo que una ultracavitación, hay una movilización y obviamente esto se va a eliminar principalmente a nivel hepático y renal. Por eso tampoco es importante sobrecargar al organismo. Como resultado. Idealmente los pacientes asocian que le instalan una hora de la máquina, así como que la una hora y reciben el resultado. Podría conectar eso. Yo quiero hacer una consulta. Por ejemplo, la ultracavitación lo que hace es implosión de células grasas. ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo lo describo yo ante mi paciente para ofrecer la técnica? ¿Qué es lo que hace efectivamente el equipo este? ¿Cómo trabaja? Pues son ondas ultrasónicas, porque yo he leído bastante, pero yo lo tenía con un concepto de ultrasonido de alta frecuencia, de mayor potencia. Pero al parecer Sí, no es como hay que describirlo para... sí, en realidad ¿Sí? está bien, porque a veces puede prestar a confusión con la ultracavitación. Eh, Creo que a mi punto de vista lo que se va a ver acá es un aumento de la potencia, eso es mucho más agresivo. La densidad de potencia sobre un punto es mucho mayor, la cantidad de ondas son menores. Ten en cuenta que en una ultracavitación trabajás con 1000 oscilaciones por segundo, trabajás plenamente en lo que es tejido adiposo.
si bien hay muchas ondas, la agresividad es menor, por ende no vas a trabajar a nivel de los tabiques, que es lo que se genera esa retracción, ese poseado. Yo creo que sin duda esto te va a dar un mejor alcance y va a mejorar, o va a liberar, mejor dicho, de mejor forma con respecto a la ultracavitación, todo lo que es la parte fibrosa, cuando hay esas durezas que con una ultracavitación, por más que lo pongas en una potencia elevada, no lo vas a lograr. Lo otro, quiero preguntar, por ejemplo, personas que son muy delgadas, por la profundidad que tiene estas ondas. Para llegar a la zona ósea no hay problema, porque se trabaja con huesos, no hay problema. Sí, en realidad el problema principalmente va a estar dado porque genera dolor. En realidad acá la táctica es ver el grado de movimiento. En cuanto a si lo dejas firme, lo dejas en un lugar determinado, sí puede llegar a generar molestia, porque la onda va a llegar muchas veces al mismo lugar y va a llegar donde se genere contacto. Si supongamos la onda llega a 3 centímetros y vos tenés una zona donde lo estás pasando que es de 2 centímetros y tenés estructura ósea, la onda no va a hacer otra cosa que chocar contra la estructura ósea. Y eso que genera dolor. Por eso, ya sea que sea un paciente delgado o que tenga mayor cantidad de tejido, lo ideal es pasarlo en movimiento. Se puede usar, como te decía, con un aceite, en movimientos de distal a proximal, como si estuvieras pasando una terapia neumológica de abajo hacia arriba, sobre la zona afectada directamente. Igualmente lo que vos decís es muy cierto, que a medida de que haya mayor cantidad de tejido, es muy probable de que no le genere ni molestia, ni que tampoco refiera a ningún tipo de dolor. Pero más allá de eso es importante trabajarlo en movimiento, sea en un paciente con mucho tejido o con menos cantidad de tejido, porque si lo dejamos fijo es muy probable que pueda llegar a generar molestia a nivel óseo principalmente. Okay. Eso sería. Si salen más preguntas después, una vez conociendo el equipo. Sí, en realidad es importante, a nosotros nos ha pasado muchas veces que nosotros damos un protocolo de trabajo, supongamos, me ha pasado por ejemplo con la radiofrecuencia decir que lo hagan cada 21 días y tengo muchas personas médicas, por ejemplo, que lo están trabajando y lo están haciendo una vez por semana y ellas refieren que da buenos resultados. Pero bueno, también hay que hacer una experiencia. Yo ciertas recomendaciones las doy más que nada por la teoría. Por ejemplo, en el caso de la radiofrecuencia sabemos que la estimulación es cada 21 días por el hecho de lo que tarda en regenerarse luego de la estimulación. Pero bueno, después estas médicas lo empezaron a usar una vez por semana y vieron muy buenos resultados. Entonces, a veces contra eso no se puede hacer nada. Es el hecho de que cada uno genere una experiencia nueva, bueno, ir probando a ver cuáles son los resultados. Ok, Matías, bueno, estaríamos haciéndote más preguntas en la medida que vayan aflorando. No hay problema, como ustedes saben, siempre tienen mi correo, sea la pregunta que sea, no importa de qué tipo, combinación con otros aparatos, si necesitan alguna, mismo estas diapositivas, yo se las brindo, no tengo ningún problema. Les puedo dar material de acuerdo a toda la información que hay en el mercado con respecto a las zonas de Por choque. favor, Si necesitan información Matías, en otra envíanos terapia, la no ficha. hay ningún problema. Envíanos los modelos de ficha, ¿Hola? por favor, por correo al de Camilo o al mío, da igual. Perfecto, sí, no hay problema. Y si necesitan alguna otra terapia también, se las envío, no hay problema. Perfecto. Bueno, Isma, muchas gracias por todo, los saludos. Como siempre, un gusto y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Y si quieren, una vez que hagan las experiencias y saquen fotos con los buenos resultados que estoy seguro que van a generar, me lo pueden mandar y yo los presento para los próximos Ok, Matías. que demos. Bueno, un gusto, saludos a todos Chile. Gracias.